Bueno, muy buenas tardes. Hoy, 7 de julio de 2023, tenemos el gusto de tener al exministro Tomás González, quien nos va a hablar sobre la transición energética en la época del presidente Gustavo Petro. Tomás, bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. Adelante. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por el espacio para que hablemos de energía, porque creo que es un tema fundamental en este momento y que está atravesando un momento crítico. Yo antes de arrancar, les cuento rápidamente sobre, ustedes ven ahí que dice Centro Regional de Estudios de Energía. Para los que no lo conocen o no han oído hablar de él, se trata de un centro que montamos hace un par de años, que lo lanzamos al público durante la pandemia. Y la visión de este centro es que se convierta como en un Fedesarrollo de energía. Sé que todo el mundo que está acá está muy familiarizado, muy cercano a Fedesarrollo, entonces les doy esa idea. Yo creo que Colombia está lista para tener un centro de energía independiente y ese es el propósito con el que montamos el centro. Bueno, muy bien. Y el trabajo que está aquí, pues es trabajo que hemos hecho con el equipo del centro. Hay algunos que se deben conectar hoy y que seguro cuando haya discusión, si hay preguntas puntuales, me podrán ayudar con algunas de las aclaraciones. Entonces, ¿qué quiero hacer yo hoy? Yo antes de que le demos entrada a la conversación y a las preguntas y a la discusión, yo quiero contarles cómo organizar mi conversación. Voy a tener cuatro grandes secciones y mi idea es primero que hablemos un poquito de transición, cómo se ve el camino de la transición hoy y después del camino de la transición que nos debería dar un marco sobre lo que deberíamos estar pensando hoy en día. Lo que voy a hacer es hablar de unos elementos de coyuntura que creo que empatan con ese marco de transición, pero que son unos puntos críticos que tiene hoy en día el gobierno y el país que resolver. Entonces, déjenme arrancar por esta primera pregunta. Esta primera pregunta es ¿por qué estamos metidos en una transición y qué es lo que la hace tan polémica? Entonces, lo primero es que, como ustedes bien lo deben haber visto, la transición energética ocurre o nace de la necesidad de luchar contra el cambio climático. Ustedes ven la gráfica de la izquierda, es una gráfica que muchos deben haber visto, una gráfica que muestra cómo la evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero, en particular las emisiones de CO2, están íntimamente relacionadas con la temperatura del planeta. Y lo que esta gráfica de la izquierda le muestra a uno es que hay distintos caminos posibles y en función de lo que pase con esas emisiones vamos a tener un calentamiento más o menos alto. Lo que nos recomiendan los científicos del panel intergubernamental de cambio climático es que transitemos por la morada o por la verde, que estemos idealmente debajo de 2 grados centígrados, ojalá en grado y medio, y eso va a requerir una reducción muy acelerada de las emisiones. Entonces, el primer mensaje, además de este, que es el más conocido, la otra implicación que tiene esto es que este es un problema que no se va a resolver sin la intervención del sector público. El sistema energético que tenemos es un sistema energético que se montó, se desarrolló y que está, si ustedes quieren, en una situación de equilibrio, eh, porque es el sistema energético que le ha servido a la humanidad para desarrollarse sin tener debidamente en cuenta los temas de cambio climático. Entonces, el mercado solo no va a hacer la tarea, el mercado solo sin intervención pública no va a hacer la tarea. Y esta reducción de emisiones solo va a ser posible con una decidida intervención pública, sobre todo si queremos hacerlo a las velocidades que se necesitan. Entonces, primer mensaje. El segundo mensaje, que es esta gráfica de la derecha, es la distribución de las emisiones globales por sectores. Y lo que ustedes ven es que la energía es prácticamente 3/4 partes de las emisiones. Entonces aquí esto cierra la ecuación. Esta primera lámina lo que dice es, aquí hay una transición energética que tenemos que hacer porque la energía es una fuente de la mayor parte de las emisiones en el mundo y si no ponemos en cintura las emisiones, si no logramos reducirlas de la manera que nos están diciendo las sendas punteadas, pues vamos a tener una cantidad de efectos adversos. Entonces esta primera gráfica muestra por qué la energía está en el corazón de la discusión. Pero la segunda, que acuérdense que la pregunta es por qué era tan polémica, la segunda es esta lámina me gusta mucho porque me parece que condensa de una muy buena manera por qué es polémica la transición energética, las tensiones que hay al interior de la transición. En el eje vertical tenemos las emisiones per cápita de energía y en el eje horizontal tenemos el ingreso per cápita. Y lo que muestra esta gráfica es que las economías a medida que se van desarrollando transitan la flecha verde. Eso quiere decir que van pudiendo crecer sin generar muchos aumentos en emisiones, porque lo que está pasando es que logran aumentar su consumo de energía, pero de una manera tal
que no aumenta mayormente las emisiones. Luego hay un punto de inflexión acá alrededor de los $20.000 de ingreso per cápita y en ese momento lo que tradicionalmente ha pasado es que los países se van por la flecha azul, pasan de la flecha verde a la flecha azul y lo que ocurre es que ya sus niveles de desarrollo están apalancados en mayor consumo de energía fósil y en mayores emisiones y esas mayores emisiones son las que han generado el problema de calentamiento global en buena medida. Entonces, lo que nos dice la transición energética es que si queremos hacerla, vamos a tener que transitar ya no la flecha azul, esa no está disponible, sino la flecha roja. Eso quiere decir que debemos tener, para poder desarrollarnos sin sacrificar la parte social, la parte económica, sin tener unas reducciones muy grandes en bienestar, debemos ahora asegurar que tengamos la disponibilidad de energía de bajas emisiones y a unos precios que nos permita seguir avanzando en nuestro crecimiento del ingreso per cápita sin generar las emisiones. Y ahí está la tensión porque transitar la flecha roja es algo que no es fácil, es algo que supone unos esfuerzos muy grandes en materia de inversión, que puede significar aumentos grandes en precios, que no necesariamente tenemos garantizado el abastecimiento continuo ahí y que nos va a significar poder hacer todo eso para que esa energía esté bien a tiempo y en las condiciones que nos permita tener acceso a ella. Entonces, ahí están las dos caras de la moneda. Estamos metidos en el tema de transición porque la energía es responsable de muchas de las emisiones, pero esa transición nos obliga a cambiar la estrategia de desarrollo y a transitar ahora la flecha roja para seguir nuestro camino al desarrollo. Muy bien. Entonces, la siguiente pregunta es, bueno, ¿y dónde estamos para hacer ese tránsito? ¿De dónde estamos partiendo en Colombia? Aquí tengo cuatro láminas que creo capturan la esencia del punto de partida en el que estamos en Colombia. El primero es que nos hemos puesto unas metas bastante ambiciosas. Si uno ve el eje vertical son las emisiones de CO2, millones de toneladas de CO2 equivalente, y en el eje horizontal están los años. La línea sólida nos muestra cómo han sido las emisiones desde 1990 hasta hoy, y el país emite 280 millones de toneladas más o menos. ¿Qué metas nos pusimos? Nos pusimos dos metas. La primera es en 2030 bajar 51%. ¿51% frente a qué? Frente a lo que creímos iban a ser las emisiones en 2030 cuando se puso la meta. En ese momento creímos que íbamos a llegar a 346 millones de toneladas si no hacíamos nada. Luego, bajar a 169 era una reducción del 51%, que fue la que puso en blanco y negro y la que está en el centro del compromiso del país ante la comunidad internacional, que la hizo el gobierno pasado, 51% de reducción de emisiones. Y al año 2050 hemos dicho que queremos ser carbono neutro. Eso quiere decir que las emisiones netas, lo que hagamos de emisiones hacia la atmósfera, menos lo que logremos capturar por algún medio, sea natural o sea de una de las tecnologías nuevas, debe ser cero. Esas son las metas que tenemos, 51% en 2030, o sea, en 7 años, y carboneutralidad en 2050. El punto, lo que implica esto es, o el siguiente paso es ver qué tan complicado va a ser el esfuerzo. Y aquí vemos cuál es la demanda final de energía en el país y la demanda final de energía en el país. Lo que nos muestra es que más o menos 2/3 partes, casi un 70% de nuestra energía viene de la energía fósil. Si uno suma el diésel, la gasolina, que es cerca del 40% de nuestra energía, si a eso le suma el gas, si le suma el carbón mineral, el combustible de aviación, el GNP, ahí vamos llegando más o menos a 2/3 partes de la energía. Entonces, nuestro consumo de energía es fundamentalmente atendido con energías fósiles, así la electricidad y la matriz de generación eléctrica sea principalmente limpia, porque en condiciones normales más o menos un 70% de la electricidad se genera con agua. Entonces, ahí vamos conectando los puntos, tenemos una meta agresiva, nuestro consumo sí es muy fósil y es aquí donde va a tener que ser la mayor parte de nuestro esfuerzo. El otro punto importante es que Colombia es un país que es altamente vulnerable al cambio climático. Eso lo tenemos que tener muy claro. Esto es un estudio que ya tiene unos años, que hizo el IDEAM con el PNUD, y en ese momento decían Colombia como país está en el puesto 33 de 180 en cuanto a riesgo frente al cambio climático, pero cuando uno mira los colores de los municipios, mira el mapa colombiano y los colores de los municipios, se da cuenta que tenemos todos los colores. En materia de cambio climático y de riesgo, sí somos un país de todos los colores. Y tenemos grandes vulnerabilidades en los antiguos territorios nacionales, la Amazonía, también en la costa Caribe. Entonces hay municipios que tienen una alta vulnerabilidad. Y en diferentes mediciones de riesgo, además de esta, Colombia aparece como un país que es altamente vulnerable. Entonces nos interesa que la lucha contra el cambio climático se haga. Y finalmente, para también tener una idea del tamaño de la dificultad que viene, aquí está el consumo de energía primaria de Colombia, que se ha hecho
desde los últimos 60 años más o menos. Si ustedes miran a la izquierda hace 60 años, lo que es rojo, que es petróleo, carbón gris, y el verde, que es gas natural, los fósiles ocupaban casi el 90% de nuestro consumo. Cuando uno mira lo que ha pasado 60 años después, vemos que esos tres mismos combustibles son tres cuartas partes de nuestro consumo. O sea, No, estamos hablando de que de ha habido acuerdo una con eso reducción y es muy bien organizada y todo eso. Ay, Me, perdón, un momentico. me parece muy bien. Ya, perdóname. Ya, listo. Gracias, Marta. Entonces, lo que vemos ahí es que hemos logrado bajar 14 puntos, pero piensen por un momento que lo que nos queda para alcanzar la carbono neutralidad son un poco menos de 27 años, son 26 años lo que realmente nos queda. Y si uno se devuelve del presente, 26 años llega más o menos a finales de los 90, y fíjense que a finales de los 90 estábamos por acá. Es decir, en los últimos 27 años no hemos bajado nuestro consumo fósil, nuestra composición de la energía que viene de los fósiles no la hemos prácticamente cambiado. Esto, claro, ustedes me dirán, pero eso no se ha mantenido igual en composición. Ciertamente se ha caído el petróleo, se ha caído el carbón y le ha sido un poco de espacio al gas y eso es positivo, pero lo cierto es que la persistencia de los combustibles fósiles está ahí y eso nos muestra la dificultad de que en 27 años tengamos, esta gráfica se vuelva del color que está del verde para arriba. Azul, verde, rojo, todos esos combustibles de bajas emisiones son los que en 27 años deberían llenar la totalidad de nuestra matriz de energía. Bueno, muy bien. Entonces ya tenemos digamos, una refresque de por qué la transición, estamos metidos en esta discusión y es tan polémica. Vemos unas características fundamentales de Colombia. Ahora lo que les quiero mostrar es qué implicaciones tiene la transición para Colombia, porque hablamos mucho de que ser carbono neutro. Bueno, pero ¿eso qué quiere decir en la práctica, en blanco y negro? ¿Qué supone para Colombia ser carbono neutro en 2050? Entonces, lo que hicimos en el centro, con el equipo del centro, fue modelar varios escenarios. El más importante de ellos, el de políticas anunciadas. Y esa modelación, que ya les digo cómo la hicimos, tuvo en cuenta un conjunto de supuestos que podríamos, los más importantes, agruparlas en tres. Unos supuestos en cuanto a desarrollo tecnológico, unos supuestos en cuanto al entorno regulatorio y unos supuestos en cuanto al entorno económico. ¿Qué dicen las variables del desarrollo tecnológico en las políticas anunciadas que reflejan lo que dice este gobierno y lo que venía del gobierno anterior que no se ha cambiado? Lo que supone primero es que se van a cumplir todos esos supuestos en términos de evolución de la tecnología, es decir, que todo lo tecnológico, sus costos, sus disponibilidades se van a dar bien, van a tener unas evoluciones rápidas, que los costos del hidrógeno van a ser como está en la hoja de ruta vigente de $1.50 por kilogramo en 2050, es un costo bastante competitivo, bastante optimista, y que las tecnologías de generación del hidrógeno azul también van a ser bajas. Bueno, para no meterme en detalles, en general que la tecnología va a evolucionar como quisiéramos, como se necesita, que va a ser un desarrollo optimista. En materia de entorno regulatorio, estamos suponiendo que se mantienen esas metas, porque pues así se ha dicho explícitamente. Estamos suponiendo que no se va a hacer un desarrollo del fracking ni del offshore, que ha sido el gobierno, en esto fue muy claro y muy vocal al principio en decir que ninguna de esas dos iban. Ahora el fracking ya está por fuera de la mesa, pero el offshore ha habido algunas señales de que podría estar, pero nos estamos, en este escenario de políticas anunciadas por ahora, estamos suponiendo que la economía crece con el promedio que lo ha hecho en los últimos 30 años, que es más o menos unas tasas como el 3,2, 3,3 de aumento del PIB potencial. Obviamente, el renunciar a reservas nos deja en un escenario bajo de reservas y estamos suponiendo unos precios medios de los hidrocarburos. Eso es lo que estamos haciendo, para que ustedes sepan lo que está en ese escenario. Con esos supuestos, cómo modelamos la política anunciada? Con esos supuestos estamos modelando la política anunciada de la siguiente manera. Tenemos un modelo, construimos un modelo que está basado con el mismo enfoque que la Agencia Internacional de Energía modela sus escenarios que ustedes deben haber visto. Y eso lo hacemos con un software que se llama TIMES. El TIMES Call se llama nuestro modelo. Es un modelo muy grande, se parece a un modelo de equilibrio general en el sentido en que se construye de abajo para arriba. Y es un modelo que con mucho detalle arranca de izquierda a derecha con las fuentes de energía, que son pues la minería que hagamos. Ahí hay exportaciones de energía, puede haber importaciones de energía también. Entonces aquí están todas las fuentes de energía. Luego modelamos toda la parte de conversión, que tiene que ver básicamente con la generación eléctrica y con los procesos de refinación para producir combustibles líquidos.
Esto se hace teniendo en cuenta más patrones de clima, bueno, etcétera, etcétera. Luego llegamos a las tecnologías de uso final, que también las modelamos, y dividimos el consumo final en estos sectores que están acá. El transporte, por supuesto, que es muy importante, lo dividimos en aéreo, marítimo, pues fluvial, carretero, de pasajeros, de carga, bueno, etcétera, etcétera, todo el transporte, industria, un sector comercial, sector residencial, los hogares y otros hogares, ahí queda, por ejemplo, la agricultura, la minería propiamente dicha queda ahí. Entonces, este modelo lo que hace es que responde una pregunta fundamental y es, ¿cuál debe ser, cuál es la canasta de energía que minimiza los costos de atención de la demanda, sujeto a que cumplamos con las restricciones que están en el modelo, que en este caso son fundamentalmente las ambientales? Entonces, si quieren, dicho de otra manera, este modelo lo que hace es que nos dice cuál es la matriz de energía que minimiza el costo de cumplir las metas ambientales, asegurando que a la gente no le falte la energía. Eso es lo que hace este modelo y lo hace en un marco de optimización, que esto es importante porque eso lo diferencia de otras herramientas como las que tiene el propio gobierno, la misma UCME, en que aquí estamos buscando minimizar los costos y es el modelo el que nos va diciendo cómo es esa canasta de energía producto de la minimización de costos. Muy bien. Habiendo dicho eso, con esos supuestos y con este modelo, ¿qué nos dicen los resultados? Aquí está el principal de los resultados, el primero de los resultados, que nos dice este escenario de políticas anunciadas, cómo debería repartirse óptimamente la reducción de las emisiones. Entonces ustedes ven que las barras son las emisiones totales que hace el país. En el sector energético únicamente, los colores representan los sectores y ahí están, ustedes ven los sectores aquí, ven los esfuerzos que le toca hacer a cada uno y lo que estamos viendo es tres cosas fundamentales de esta gráfica para llegar a la carboneutralidad en 2050. La primera es que el sector que más esfuerzo tiene que hacer es el transporte. O sea, fíjense que el transporte, que es el que más emisiones genera porque depende de combustibles líquidos fósiles, pues tiene que rápidamente a 2040 prácticamente desaparecer sus emisiones. Y uno tiene que pensar lo que eso significa cuando sale a cualquier ciudad bogotana, a cualquier ciudad colombiana, perdón, nivel parque automotriz como es. Tiene que pensar lo que implica llevar de aquí al 2040, llevar prácticamente a cero las emisiones en el sector transporte. Eso quiere decir electrificación masiva y a gran escala del transporte, pero también en los casos en que es difícil de electrificar, pues la introducción de otros combustibles de bajas emisiones como el hidrógeno y los biocombustibles, bueno, etcétera, etcétera. Segundo mensaje que nos da esta gráfica, el sector que más rápido se tiene que descarbonizar es el de generación, que es este de color gris acá. Miren que a 2030 la generación está en ceros. Entonces el mensaje que nos está diciendo esto es, si usted quiere descarbonizarse a mínimo costo en 2050, usted tiene que estar seguro que en 7 años, en menos de 7 años, cuando se acabe esta década, el sector de generación ya está completamente descarbonizado. ¿Y por qué? Porque si no, la energía eléctrica no va a estar disponible con las características que se necesita. Todos los sectores que se electrifiquen, si no consumen energía de bajas emisiones, energía eléctrica de bajas emisiones, pues no vamos a hacer la tarea. Ahí hay un segundo elemento muy importante que debería hacerle uno pensar qué tan realista es que logremos descarbonizarnos a 2050, tener la generación completamente descarbonizada. Y el tercero, miren cómo la industria, que es la que está en este color como moradito, oscurito, moradito tendiendo a gris, la industria es el sector más difícil de descarbonizar. Fíjense que la industria solo se descarboniza hasta el final porque las tecnologías de descarbonización de la industria son todavía muy costosas. Entonces el modelo lo que hace es que trata de descarbonizar o busca descarbonizar primero en sectores donde sea más barato y se espera a que el desarrollo de tecnologías de descarbonización en la industria se dé plenamente para poder implementarlas más adelante. Entonces hay tres mensajes: el sector transporte, el que más esfuerzo tiene que hacer; generación, el que más rápido debe hacerlo; e industria, el más difícil de descarbonización. Segundo mensaje importante de estos resultados. ¿Cuál es entonces la canasta óptima? Si los sectores deben hacer los esfuerzos así, ¿cuál es la canasta óptima que logra minimizar los costos de cumplir? Bueno, es la que nos muestra esta gráfica. Y esta gráfica nos dice tres mensajes principales. El primer mensaje, miren el verde oscuro, que es la electricidad. Las unidades aquí son petajulios, pero pues más allá de las unidades, lo que quisiera resaltar es, fíjense que a 2050 deberíamos multiplicar por 4 prácticamente la cantidad de electricidad que consume la economía. La participación de la electricidad crece
muy rápidamente y la economía se tiene que volcar rápidamente a poderse electrificar y con electricidad obviamente de bajas emisiones como ya vamos a ver. Entonces, primer elemento, se tiene que electrificar la economía muchísimo. Segundo elemento, miren lo que pasa con el gas. El gas tiene más o menos un poquito más de 200 petajulios en 2021, el año base que tenemos del modelo, y miren que el gas crece hasta duplicarse en 2040. En 2040 necesitamos el doble del gas que estamos consumiendo hoy. Y luego sí, empieza a marchitarse, empieza a caer rápidamente para llegar a la mitad de lo que tenemos hoy en 2050. Entonces, lo que le dice a uno esto es algo contraintuitivo, aparentemente contraintuitivo. ¿Cómo es que necesitamos el doble del gas que consumimos hoy si el gas es un fósil que genera emisiones? Bueno, lo que pasa es que el gas tiene la ventaja de que en el corto plazo y rápidamente puede sustituir emisiones en otros sectores porque es el combustible fósil de menor cantidad de emisiones por unidad de energía. Entonces, el gas puede sustituir carbón en la industria, por ejemplo, y puede sustituir también combustibles líquidos en el transporte. Y eso hace que el gas tenga un rol protagónico porque el gas tiene que hacer esa sustitución y reducción de emisiones mientras maduran comercialmente las tecnologías que no están listas. Acuérdense que estamos tratando de hacerlo a mínimo costo, entonces si yo meto demasiado rápido tecnologías que no están listas, se me vuelve muy costoso la transición energética. Entonces el gas realmente es el combustible de la transición. Eso no es un eslogan, es literalmente el combustible de la transición. Me permite hacer ese puente entre el presente y el futuro, entendiendo el futuro como ese momento donde van a estar disponibles tecnologías de bajas emisiones. Necesitamos tener ese doble del gas para ir haciendo ese puente. Y el tercer mensaje que hay acá tiene que ver con la demanda. Miren que la demanda de energía, el consumo final de energía, crece más o menos una tercera parte. De hoy a 2050 crece como un tercio, digamos, una tercera parte. Cuando uno mira lo que le pasa a la economía con esas tasas de crecimiento, la economía más o menos se triplica. Entonces, fíjense en lo que nos está saliendo de acá. Vamos a tener una economía 3 veces más grande que va a tener que poder funcionar solo con un 30% más de la energía. Y eso inmediatamente le muestra a uno que las ganancias en eficiencia van a tener que ser brutales. Vamos a tener que ser capaces de generar unos aumentos en eficiencia en el consumo sin precedentes para lo que hemos visto. Déjenme, les hago un poquito de suma en eso. Aquí lo estamos mirando en índices, arrancando en 2015 es 1 para todos los casos, aquí hay 4 sectores, y la línea sólida es a donde tenemos que llegar en términos de mejoras. O sea, fíjense que de 1 a 1,3, un 30% de mejora en la industria, prácticamente un 60% en edificaciones, en transporte mucho más grande, casi 2.4 veces más, y en transporte carretero casi 6 veces más la eficiencia. La otra cosa que se desprende de esta gráfica, que es un mensaje importante, es que la línea punteada nos está mostrando lo que sería el aumento en eficiencia requerida en ausencia de las metas de descarbonización. Cuando uno le mete las metas de descarbonización, los sectores pasan de la línea punteada a la línea sólida. Y esos son los aumentos que ustedes ven en los óvalos que hay ahí. Entonces, el mensaje aquí es el solo hecho de descarbonizar la economía y de electrificarla tanto genera unos aumentos en eficiencia por el tipo de combustibles que se va a usar, que es mucho más eficiente. Por ejemplo, en el caso del transporte, es mucho más eficiente, pero muchísimo más eficiente un motor de combustión interna que un motor eléctrico. Entonces, grandes ganancias en eficiencia, pero parte de esa es inducida por las metas de descarbonización. Bueno, entonces ya tenemos cómo se reparten las emisiones, ya tenemos cómo es esa canasta óptima y cómo necesitamos ganar mucho en eficiencia. La pregunta es, bueno, ¿y de dónde sale esa electricidad? Aquí tenemos lo que pasa en términos de aumentos con la capacidad de generación. Y aquí de nuevo hay 2 mensajes, más o menos tenemos que multiplicar por 4 o 5 veces nuestra capacidad de generación a 2050. Piensen con todo el trasfondo de La Guajira, qué tan fácil y qué tan realista se ve esto en este momento, sobre todo cuando uno ve que los colores que más crecimiento tienen son la hidroelectricidad, son el solar, azul clarito, y la electricidad azul un poco más oscuro, y el solar, eólico, que es azul un poquito más claro, hidroelectricidad, el azul más oscuro, y el solar, que es el color naranja. Acá miren el solar de más o menos 2 gigas que deberíamos tener en este momento, pasa a 25 en 2050. Y vean el solar también, el eólico de unos 2 gigas que deberíamos tener en este momento más o menos, pasa a 30.
Y el agua, con todas las dificultades que hay para hacer proyectos de embalse. Ahora, no todo esto es embalse, esto también es filo de agua mayormente, pero en términos de hidroelectricidad estamos multiplicando casi por 3. Estos son los requerimientos que tendría la generación para poder generar la electricidad que sea con el nivel de emisiones que requiere el modelo para minimizar los costos de atender la demanda. Y el último punto que tenía acá en términos de resultados es, ¿y el gas qué? ¿De dónde viene el gas? Bueno, el gas, aquí debería explicar otra cosa, y es que el gas, en este escenario tenemos, o en este slide tenemos más escenarios aparte del de políticas anunciadas. Aquí tenemos otro escenario que es qué pasa si no renunciamos a las reservas, qué pasa si la tecnología no se desarrolla tan rápido como se espera que se desarrolle, y qué pasa si nos tardamos más en cumplir la carboneutralidad, qué pasa si nos vamos a 2070 en lugar de 2050. Entonces, lo que les quiero mostrar aquí es que en el caso del gas natural, que lo necesitamos para hacer la transición a mínimo costo, políticas anunciadas es esta primera barra de acá, nos muestra que en el escenario en que estamos renunciando a reservas, tendríamos que importar en 2030 cerca del 20% del gas que vamos a necesitar. Sí, y esto pues ya se mantiene crecientemente esta tendencia. En 2040 ya no tendríamos reservas propias para atender el consumo, y en 2050 pues estaríamos completamente también subordinados a las importaciones. Los demás escenarios son similares, excepto en el caso de reservas altas. Fíjense, si no renunciamos a nuestras reservas, miren que los colores de estas barras de las cajitas, que son reservas altas, los colores nunca tienen este azulito, porque si no renunciamos a las reservas que tenemos, las reservas deberían alcanzarnos para atender cómodamente nuestras necesidades de gas hasta el 2050 en los diferentes escenarios. Entonces, ese es un mensaje muy importante, porque la pregunta es, ¿si necesitamos más gas y de dónde va a venir? Bueno, depende de lo que hagamos con el desarrollo de nuestras reservas. Y si definitivamente vamos a renunciar a ellas, pues más nos vale tener lista la capacidad de importación, porque vamos a tener que importar cerca del 20% del gas y va a ser una cosa creciente. Hoy en día tenemos toda la posibilidad de importar gas por el Caribe. Nuestros modelos muestran que necesitaríamos otra planta de importación de gas. Si uno no piensa en confiabilidad, sino mira únicamente abastecimiento, la planta debería estar también esa segunda planta debería estar en el Caribe, pero lo cierto es que necesitamos, sea por planta o sea a través de Venezuela, aunque nos ha dicho el ministro de Chávez, que estuvo 10 años con él y 12 años en PDVSA, nos dijo que no hay excedentes de gas de Venezuela. Pues nos dijo, quiero decir, le dijo al país, no a nosotros, que no había excedentes de gas para exportar a Colombia. Entonces aquí tenemos ese tema crítico. Déjenme terminar la parte de resultados con los costos de mitigación. Esos costos de mitigación, ¿qué son? Los costos de mitigación son los costos es la diferencia entre atender la demanda sin restricción de emisiones y con restricción de emisiones. En el caso de que no tengamos restricción de emisiones, que no vamos a descarbonizarnos, pues simplemente seguiríamos en una senda muy parecida a la que tenemos hoy, y eso supondría unos costos de inversión. Cuando nos descarbonizamos, hay unos costos adicionales por todas las inversiones requeridas para hacer lo que les acabo de contar, y eso tiene un valor. Y esos valores nos las muestra esta gráfica, que está hecha, lo que ustedes ven ahí son porcentaje del PIB, hechos como porcentaje del PIB. Y lo que vemos en el caso de las políticas anunciadas, que son las barras grises, las que están de primeras, es que, digamos, en promedio, más o menos se podría hacer 1 punto del PIB por año solo los costos de mitigación. Aquí no estamos hablando de la atención de la totalidad de la demanda de energía, sino las inversiones en mitigación. Y eso es consistente con la gráfica a la derecha, que son diferentes escenarios que ha tenido la literatura sobre los costos de mitigación en otras partes. Entonces, eso no estaría tan mal. Pero sí quiero mencionar una cosa, y es que le demos una mirada a la barra negra. Es una conversación que hemos tenido recurrentemente en el centro con Ángela Cadena, sobre todo, que lo ha dicho muy vehementemente, y es que no se nos puede olvidar que las dificultades y los costos que estamos viendo de ser carbono neutros en 2050, uno podría pensar en un escenario alternativo que le alivia a uno mucho la vida en materia de costos, que es descarbonizarlos en 2070. Si realmente todo esto que estamos haciendo, todo esto que se requiere es tan difícil, ¿vale la pena comprometernos a algo que muy posiblemente no vamos a cumplir? Pero eso no puede llevarnos a decir que no hay que hacer nada. ¿Será que es mejor ponernos una meta un poco más realista, e ir más despacio, como han dicho otros países, como han dicho los indios, como han dicho los brasileros? ¿Vamos más tarde? ¿Vamos a 2070?
Eso es una cosa que deberíamos pensar en nuestro camino a la descarbonización. Y cierro con las 10 cosas que debería hacer uno para ser carbono, si quiere ser carbono neutro a mínimo costo en 2050. De todo este análisis, yo les mostré solo una parte pequeña, pero algunos de los elementos principales del análisis, las 10 cosas que debería hacer. Multiplicar 5 veces la capacidad de producir energía de bajas emisiones, asegurar el gas para la transición, ya vemos que es el combustible de la transición, estar seguros que somos capaces de adoptar oportunamente a gran escala las tecnologías de bajas emisiones, almacenamiento, baterías, movilidad eléctrica, hidrógeno, más adelante captura y almacenamiento de carbono, nuclear, asegurar el pleno financiamiento de las nuevas inversiones, que no es un tema menor, dadas las estrecheces que hay en el mercado. Construir la confianza de comunidades, gobierno, empresas. La Guajira nos lo acaba de gritar en el último mes, como nos acaba de decir, si esto no logramos hacerlo, el punto 5 va a ser muy difícil hacer cualquier proyecto de inversión en territorio, y si no hay proyectos de inversión, no va a haber ni de generación ni de transmisión, no va a haber transición energética. Ponerle un precio al carbono que sea consistente con las metas de mitigación. Hoy no solo no tenemos un impuesto al carbono que está a los niveles que debe tener, sino que además tenemos subsidiados la gasolina y el diésel. Entonces, pues así va a ser muy difícil. Necesitamos que haya cobertura plena. Es imposible hablar de transición justa y tener legitimidad cuando todavía hay más de 500.000 familias que no tienen acceso a la energía. Tenemos que pensar en la transición productiva de los que pierden con la descarbonización. 9, hay que hacer una transición fiscal. En Colombia es imposible hacer transición energética sin transición fiscal. Y por último, tenemos que pensarnos en serio el tema de conocimiento y capacidades de investigación. Esto no es solo un tema también lo hemos hablado mucho al interior del centro, esto no es solo un tema de comprar los electrolizadores, esto es un tema de qué conocimientos y capacidades vamos a desarrollar, qué cosas vamos a poder hacer nosotros por nuestra cuenta, qué vamos a poder adaptar. Y eso es un esfuerzo deliberado que hay que hacer. Y un más uno que le pusimos aquí es que esto va a ser imposible si uno no se sienta a hablar con todo el mundo. Y esto no es hablar únicamente con las comunidades, que es indispensable hacerlo. Si uno quiere la transición energética, es un gran proyecto de inversión. Uno lo podría pensar así. Y ese gran proyecto de inversión, pues lo van a hacer sobre todo las empresas. Entonces, no basta un diálogo comunidades-gobierno para que la transición se pueda hacer. Las inversiones no se van a hacer bien, la distribución de costos, en los requerimientos financieros, en los temas fiscales, no se van a poder hacer bien si no está todo el mundo sentado a la mesa. Bueno, entonces aquí entro a la última parte de la presentación. Ya habiendo tenido si se acuerdan, la primera sección fue acordémonos porque estamos metidos en esto y porque es tan controversial. Miremos de dónde arranca Colombia, que vimos cómo eran esos temas fundamentales de Colombia en términos de metas, de cómo es su matriz y de lo difícil que ha sido cambiar la matriz. Y acabamos de ver lo que se necesitaría si quisiéramos hacer la transición como está planteada a mínimo costo, siendo carbono neutros en 2050. Entonces, con ese marco de referencia, yo quisiera mencionar unos puntos particularmente relevantes en el contexto actual, con el gobierno que tenemos, que ha tenido una política digamos, tan fuerte en lo energético y de tantos cambios, queriendo hacer tantos cambios en lo energético. Pues como son tantos los temas, yo creo que una buena manera de organizarse para hablar de estos retos es pensando en los objetivos de la política energética. Y esto creo que una buena manera de plasmarlo es en un hexágono. Normalmente se habla del trilema, que es este triángulo, ¿no? Y se habla de seguridad en el suministro, se habla de pues, minimizar los impactos ambientales de la energía y tratar de tener unos precios que permitan la competitividad del acceso. Esos son como los clásicos. Yo creo que en el caso de Colombia necesitamos hacer explícitos otros tres. El primero es la fiscalidad, y la fiscalidad se trata de maximizar la contribución de la energía a las finanzas públicas, y esto pasa tanto por los impuestos y las regalías que genera la energía, como por los recursos que se comen los subsidios a los combustibles fósiles, que sus cantidades son no menores. El segundo es el acceso, que tiene que ver con todo el tema de acceso a la energía cuando tenemos tanta gente que no lo tiene, y la energía pues es el pasaporte a la salida de la pobreza. En ausencia de energía es muy, muy difícil salir de la pobreza. Y por último, los temas de eficiencia en el consumo, porque aquí en Colombia tenemos unos niveles de eficiencia muy, muy por debajo de lo que deberíamos tener. Obviamente en sectores como transporte son mucho más fuertes, pero todos los sectores tienen niveles de ineficiencia que por lo menos están en el 25-30%. Muy bien,
Entonces, con ese hexágono en la cabeza, ¿cuál fue el punto de partida del gobierno actual? El gobierno planteó desde su programa de gobierno un cambio muy radical y muy fundamental en la política energética. Aquí tengo unos bullets textuales de lo que el gobierno quería hacer cuando llegó. Además, lo quería hacer explícitamente, lo escribió, lo dijo y lo hizo el centro de su campaña en buena medida con todos los temas de cambio climático. Y primero dijo, se va a prohibir la exploración y explotación de yacimientos no convencionales, se van a detener los proyectos piloto de fracking y no vamos a hacer desarrollo de depósitos offshore. Entonces, ese era el panorama para los hidrocarburos. Dijo además, no se van a otorgar nuevas licencias para exploración de hidrocarburos, no se va a permitir minería a cielo abierto ni de gran escala. Y uno tiene que pensar ahí los minerales críticos para la transición, cómo van, pero bueno. Tercero, dijo, la extracción de las actuales reservas de combustibles fósiles se va a destinar al consumo interno, que era algo muy problemático pensando en que la mayor parte de nuestra producción de petróleo y el 90% de la producción de carbón se dedican a las exportaciones, se van al mercado internacional. Eh, en cuarto lugar, dijo, no se van a hacer más centrales hidroeléctricas de embalse. Dijo también que querían fortalecer el papel del Estado en el despacho de energía eléctrica sin decir muy claro cómo, pero esto siempre se interpretó o se entendió como que iban a moverse o querían moverse hacia un despacho de costos o por lo menos a forzar el despacho de las plantas públicas. Y por último, dijeron respetaremos las decisiones democráticas de las consultas populares, que era una señal muy fuerte de que la participación comunitaria iba a marcar lo que se pudiera hacer en materia de proyectos. Entonces, con ese punto de arranque, ¿qué ha pasado? ¿En qué estamos en materia de esa primera punta del hexágono, que es la seguridad del suministro? Lo primero, este es el balance, la seguridad del suministro pasa por los balances de los energéticos, y es si la oferta y la demanda calza. Entonces aquí lo que tenemos es el balance de energía que hace esto lo tomé de Acolgen, que es el gremio de los generadores, y Acolgen lo que nos está diciendo es el balance de energía funciona hasta el año 25-26, digamos a partir del año 26 ya se ven los faltantes y es necesario hacer unas expansiones del sistema. Como está planeado, con los proyectos como están ahí con los colores, debería ser suficiente para atender la demanda, por lo menos hasta ese momento. Eh, el gobierno es consciente de eso y este año dijo que quería hacer una nueva subasta, que se necesitaban nuevos proyectos. Lo que pasa es que, curiosamente, el mismo día que anunció esta subasta, ese día anunció que el presidente quería retomar las funciones de la CREG, quitar las funciones de la CREG y llevarse las funciones de regulación de tarifas, llevárselas a Palacio o llevárselas, pues retomarlas él, y eso pues generó dos mensajes fuertemente encontrados que ha hecho que el sector, cuando uno habla con diferentes inversionistas en el sector, le digan que la falta de claridad sobre las señales de inversión, pues hace que esté frenada la inversión. Nadie va a invertir en algo cuando no sabe a qué precio va a poder vender, cómo va a poder vender lo que vaya a producir. Entonces, esto ha sido una enorme incertidumbre, pero lo cierto es que el gobierno es consciente de que hay que hacer unas expansiones, pensando en el mediano plazo, ahorita hablamos del Niño, unas expansiones, y que esas expansiones van a requerir pues de las señales correctas que no las tenemos muy claras. La otra cosa en este balance es que este balance supone la entrada de algunos de los proyectos que están en el pipeline. Supone no solo que Ituango entra plenamente, sino los proyectos de renovables también entran plenamente. De hecho, para este año se espera, si uno mira los datos de Exem, son como 2.500 megas de capacidad final del 23 están. Y uno ve que está siendo difícil, por lo menos en el caso de La Guajira, pero yo creo que es extrapolable a muchas partes del país, está siendo muy difícil sacar adelante los proyectos. Entonces, no es solo la transición la que está en juego, es la capacidad de atención de la demanda en un horizonte de tiempo no tan largo. Segundo punto, panorama de reservas. El panorama de reservas está siendo muy retador. Aquí están las reservas, yo creo que uno las tiene que ver su tendencia de largo plazo. En el caso del petróleo, que es el que está al lado izquierdo, las dos gráficas son iguales, las barras que están en el eje izquierdo nos muestran las reservas al cierre de cada año, el color verde más oscuro nos muestra cuál es la producción anual, y la división de esas dos cosas es la línea continua, que eso, si uno las reservas que tiene las divide por la producción actual, al año, lo que produce al año esas reservas, pues el resultado es el número de años que podría atender si sigue produciendo a este ritmo. Y esa es la línea negra
que está aquí. En el caso de petróleo, hubo una caída, pero realmente la relación reservas-producción se recuperó y estamos más o menos en lo mismo que estábamos en el 2010, hace 12, 13 años. Pero en gas, que acuérdense que necesitamos el doble del gas, en el caso del gas hemos sistemáticamente caído casi a la mitad de las reservas desde 2010. Entonces el panorama de gas es preocupante, más allá de la caída que tuvimos ahora en el último reporte. Lo cierto es que las cosas han seguido manteniendo esa tendencia. Si mantenemos la capacidad de producción, fíjense que en gas estamos consumiendo más o menos lo mismo, seguimos consumiendo lo mismo, pero las reservas no hemos sido capaces de incorporar nuevas reservas. Entonces uno necesitando el gas para hacer la misma transición a mínimo costo, para cumplir en lo ambiental necesitando el gas. Y con este panorama de reservas es muy difícil entender cómo sigue habiendo ambivalencia en las señales frente al gas. El gobierno debería estar con todo su potencial, con todas sus capacidades, mirando a ver cómo hacemos para encontrar y desarrollar el gas que tengamos, porque lo necesitamos para cumplir la meta más importante del propio gobierno en términos de energía. El gobierno mismo ve la pérdida. Estos son 3 escenarios en el plan de abastecimiento de gas vigente, que es el balance de gas. Esto está un poco pequeño, pero lo que quiero mostrar es las áreas, son la demanda de gas y las líneas son la demanda. La oferta son las áreas y las líneas son la demanda. Aquí hay 3 escenarios. La diferencia entre los escenarios es que son mucho más optimistas frente a la disponibilidad de oferta, pero los 3 escenarios muestran que perderíamos la autosuficiencia de gas en la segunda mitad de esta década. Obviamente, mientras es más optimista el escenario o es más menos conservador el escenario, pues se pierde más tarde, pero en cualquiera de los casos se perdería la autosuficiencia de gas en la segunda mitad. Y en el caso de los niños, ahí lo que está en verde son las demandas térmicas, que están ampliamente influenciadas por el caso de los niños, pues ahí hay mucho que decir. El otro punto que tiene que ver con el abastecimiento, pero es mucho más de corto plazo, tiene que ver con el fenómeno del niño. El fenómeno del niño se resume en esta foto que está arriba a la izquierda, que es una foto infrarroja del globo, donde el aumento de la temperatura superficial causa cambios en los patrones de los vientos y en los ciclos de lluvias, y hay una sequía muy fuerte. Lo que nos dice la NOAA, que es la Agencia Oceanográfica de Estados Unidos, que consolida, es tal vez la que más credibilidad tiene y consolida todos estos pronósticos, de los distintos modelos que hacen en el mundo, es que las probabilidades de que tengamos un niño a final de año, estos son los trimestres en inglés, ya está en el 90%. ¿No? Entonces, fíjense que aquí tenemos diciembre, ya estamos en condiciones de niño, pero la idea es que la temperatura siga subiendo y eso nos va a llevar a que tengamos un niño. Y nos ha dicho también que ese niño seguramente va a ser un niño fuerte. Un niño fuerte quiere decir que el aumento de temperatura superficial del Pacífico, la anomalía, va a estar más de 1,5 grados por encima del promedio. Ellos dicen que la probabilidad que le asignan a eso es de casi el 60%. La gráfica de abajo a la derecha nos está mostrando los niños que hemos tenido desde el apagón, incluido el del apagón, que es este de acá, y cómo se relacionan la anomalía, es decir, cuánto es ese aumento en la temperatura de la superficie del Pacífico por encima del promedio, versus la duración del niño en meses. Y miren cómo, mientras más grande es la anomalía, mayor es la duración del niño. Entonces aquí, muy seguramente vamos a tener que enfrentar un niño, posiblemente sea un niño fuerte, y si es un niño fuerte, seguro va a ser un niño que va a durar varios meses y va a ponerle mucha presión al país. Los balances de oferta y demanda de electricidad deberían dar, los de gas también. Siempre tenemos mucha presión por el lado del gas, por los térmicos que van a sustituir la generación con agua, pero no sabemos qué pueda pasar en materia de precios y no sabemos qué pueda pasar en términos de otras cosas que salen mal, como en el 15-16, que muchas cosas salieron mal, inclusive pues el incendio de Guatapé, pero pues más tarde de pronto habrá tiempo de hablar de eso. Entonces el niño requiere una inmensa coordinación porque le va a poner mucha presión al sistema, muy posiblemente va a significar precios más altos, y el gobierno lo que debería hacer es sentarse a coordinarse de la mejor manera posible con los privados para que cada kilovatio de energía, cada pie cúbico de gas que podamos tener disponible, esté disponible, y para trabajar también en temas de demanda, a ver cómo logramos, que fue una de las lecciones grandes del 15-16, cómo la demanda también aportó a salir de esa crisis. ¿Qué pasa en materia de fiscalidad? En materia de fiscalidad, aquí pues en la gráfica a la derecha vemos que desde el punto de vista de hidrocarburos, los ingresos que tuvo el gobierno central el año pasado fueron 3,6 puntos del PIB.
Recuerden que la reforma tributaria buscaba recaudar como un poco menos, o se supone que va a recaudar un poco menos de 2 puntos del PIB, o sea que esto podría ser un año de buenos precios. Este sector le pone al país el doble de lo que le podría la reforma tributaria. Luego, esto no es nada despreciable ni para las finanzas locales, ni para las finanzas nacionales, ni para las departamentales. Pero tenemos la otra cara de la moneda, que es que no hemos subido los precios de los combustibles. Eso es algo que viene desde el gobierno pasado, que se frenó esa subida de precios. Al gobierno hay que reconocerle que ha empezado a hacer unas subidas con mucha agresividad en gasolina, pero se ha quedado quieto en diésel. Y esta gráfica a la derecha nos muestra dos líneas. Una es la que si hubiera de la gasolina corriente y la otra es la de diésel, y nos muestra que el año pasado cerramos como en 37 billones de pesos. Es decir, nos estamos comiendo mucho más de la reforma tributaria, nos estamos comiendo una cantidad de recursos que se podrían destinar a algo mejor, porque pues los realmente estos de los impuestos, de los subsidios más regresivos que uno pueda pensar, es el subsidio a los combustibles líquidos. Y en cálculos que no les he mostrado, pero que hicimos también, hicimos el cálculo de la discrecionalidad de la fórmula. ¿Cuánto es? La fórmula uno la puede aplicar a rajatabla con discrecionalidad. Si lo hubiéramos aplicado a rajatabla, el año pasado hubiéramos terminado con la mitad más o menos la mitad del déficit con el que terminamos. Entonces la discrecionalidad es culpa de la mitad del problema y la fórmula puede ser culpa de la otra mitad. Y esta gráfica muestra lo difícil que es sustituir los ingresos fósiles. Esto, lo que hicimos aquí fue mirar por cada unidad de PIB de los distintos sectores, cuánto se tributa, cuántos son los impuestos como proporción de esa unidad de PIB, por cada unidad de PIB, cuánto paga, y lo comparamos todo con petróleo y gas. Y esto le da una idea del esfuerzo que hay que hacer. Entonces, por cada unidad de petróleo que yo deje de producir, voy a necesitar más o menos 3 unidades de industria manufacturera, de industria para sustituirlo. O si me voy a la agricultura, voy a necesitar más o menos 25 unidades de agricultura para sustituir en términos tributarios cada unidad de PIB de petróleo y gas. Con el carbón hay una historia parecida, no es tan fuerte su tributación, pero es una historia muy, muy parecida. Entonces, necesitamos los ingresos, necesitamos resolver el problema fiscal de subsidios a los combustibles, pero necesitamos también encontrar fuentes, y las fuentes no va a ser fácil tenerlas, y menos en unos planes muy concretos y muy realistas para hacerlo. En términos de precios, les digo un par de cosas. La primera, pues es que ha habido unos mensajes muy claros de que el gobierno se siente incómodo con la forma como funcionan las tarifas. El gobierno le ha preocupado el crecimiento de tarifas y su instinto ha sido hacer algunas intervenciones en las tarifas. ¿Cómo lo ha hecho? Lo ha hecho, yo diría que principalmente de dos maneras, o una sobre todo, que ha sido los saldos tarifarios que hay por recuperar con una cosa que se llama la opción tarifaria. Esos saldos tarifarios, el gobierno les puso un techo. El año pasado, en el Pacto de la Justicia Tarifaria, en las acciones que tomó, le puso un techo, y las compañías no están pudiendo recuperar a la velocidad que querían y que esperaban poder recuperar todos esos saldos que le financiaron a los usuarios. Y eso es muy complicado en casos como este, que es la gráfica de la derecha. Aquí están, en el eje vertical están los activos de las empresas de distribución, en el eje horizontal están las ventas de energía, y lo que uno ve es que en el caso del Caribe, sobre todo, yo no sé si Antonio Celia está, pero podremos seguro hablar de este tema. En el caso del Caribe, lo que hay son unas subinversiones históricas que han sido causantes de la mala calidad que ha experimentado el Caribe. Entonces, si uno tiene unas tarifas, si nos dimos una pela como país, tomamos el control de Electricaribe, luego lo fraccionamos en 2 empresas, se las entregamos a particulares que están haciendo la tarea. Si ellos están recuperando y haciendo esas inversiones, pero no les permitimos recuperar la tarifa, no les permitimos aumentos en tarifa y recuperarla, pues no van a poder llegar a los niveles de inversión que se necesitan para que en el Caribe haya unos niveles de servicio comparables con los del resto del país. Y si yo además me demoro en girarle los subsidios y no los dejo cobrar su opción tarifaria, pues los estoy estrangulando, que es lo que les está pasando hoy en día. Que están en unos problemas de caja muy, muy serios, muy severos, les deben más o menos la cuenta es como 2 años de ingresos a estas compañías, y es muy difícil funcionar así. El niño, aquí están tarifas o precios de bolsa en diferentes niños que ha habido. El más agresivo 2015-16, pero lo que es cierto es que en los periodos de niño normalmente aumentan los precios de la energía. Y la gráfica de abajo muestra cuál es la exposición a bolsa, es decir, cuánto van a tener que comprar esos distribuidores en la bolsa
en época de niño. Y lo que vemos es que eso varía mucho por distribuidor, pero hay empresas como sobre todo Huila, Caquetá, Huila, Caquetá, Putumayo. Hay 3 o 4 empresas que tienen exposiciones alrededor del 50% y estos aumentos en precios van a ir a tarifa y esos aumentos en precios suponen más presión sobre la caja. Entonces tenemos un problema muy serio de caja en los distribuidores que no teníamos en el 15-16 porque no teníamos esos saldos de opción tarifaria y las exposiciones a bolsa eran diferentes. Termino rápidamente ya para ir cerrando. Quería decir una cosa sobre acceso, y es que en términos de acceso, pues el gobierno le ha dado mucho énfasis a la transición justa, y la transición justa hay que definir eso exactamente qué va a hacer. Por supuesto es la participación, pero una participación ¿cómo? Una participación, hay gente muy de izquierda con la que hemos conversado que es experta en participación, que está muy descontenta con la forma en que se está haciendo todo este ejercicio de participación, porque no ven cómo se va a conectar estas conversaciones con la gente realmente para influenciar las decisiones de los proyectos. Y no está claro cómo se va a hacer esa participación para que se haga efectiva, para que se haga bien, pero para que no impida que los proyectos entren a tiempo. Miren aquí lo que esto supone para la gente que pierde sus ingresos. Estos son los ingresos promedio. Esto está recién sacado del horno. Procesamos las encuestas del DANE, la GIH, y miren los promedios de ingreso nacional y rural, y miren cómo son los ingresos de estos sectores, los promedios de petróleo, de gas natural y de carbón. Son diferencias muy, muy significativas. Y estos son sectores, además, que no solo es que ganen más, sino que el tipo de contrato que tienen o sus condiciones de trabajo son condiciones que tienden a ser mucho mejores que las del resto de los sectores, y estos empleos no van a ser fáciles de reemplazar. Entonces, esta tarea es central para la transición justa. Hay que hacerlo en la magnitud que es y hay que encontrar dónde se puede hacer. Y estos son los municipios, estos son los 20 municipios que reciben asignaciones directas, que más reciben como proporción de sus ingresos. Y miren aquí, por ejemplo, Barrancas en La Guajira, lo que recibe regalías directas representa 530% de sus ingresos tributarios, y ustedes ven lo mismo con el top 20 de municipios que reciben regalías. Todos estos son, además, tienden a ser municipios pequeños, con NBIs altos como están ahí. Estos son municipios que se van a quedar sin su gasolina para atender las demandas sociales y de desarrollo de sus poblaciones. Y por último, cierro con el impacto ambiental, diciéndoles que la generación no es solo renovables. A veces pareciera que se agota la discusión en viento y sol. Aquí hay que hacer un montón de cosas en tecnologías, hay que apostarle a los minerales críticos. Colombia tendría cobre, tendría eventualmente níquel, pero hay que hacer mucho más que sol y viento. Necesitamos hidrógeno, necesitamos captura y almacenamiento de carbono, necesitamos la infraestructura de soporte, si no es imposible. Aquí esto no pesa tanto en Colombia, pero también son importantes esto del acero y el cemento, que son sectores difíciles de descarbonizar. Tenemos que hacer gestión de la demanda con mayor eficiencia y cambios de comportamiento. Necesitamos asegurar el entorno, la regulación que sea conducente, la financiación disponible. Entonces, fíjense que hay un montón de cosas que no están en la hoja de ruta de la transición, que el país no tiene un plan concreto todavía para hacerlo, y sin todas estas cosas simultáneamente, pues va a ser muy difícil hacer una buena transición energética y no vamos a llegar a cumplir a mínimo costo. Esto simplemente son brechas. Quisiera llamar la atención sobre esto acá, sobre el lado derecho acá. Miren las brechas que tenemos a 2050 y a 2030, a 2050. Lo único que tenemos fijo en redes eléctricas es lo que tenemos acá en verdecito. Estamos hablando de millones de kilómetros, y fíjense que tenemos unos faltantes de redes. Vamos a tener unos faltantes enormes en el mundo. Esto es para el mundo. Fíjense que estamos hablando de por lo menos 8 millones de kilómetros en el caso de la transmisión, y en el caso de las redes de distribución estamos hablando de cerca de 100 millones de kilómetros que todavía no sabemos de dónde van a salir. Eso quiere decir que todo el mundo va a estar compitiendo por los elementos, por los minerales, por los equipos para poder hacer la transmisión y la distribución. Y si no lo ponemos en el centro de la discusión de la transición energética, pues sin transmisión y distribución simplemente no va a haber transición energética. Entonces, brechas enormes en todo. Y no tenemos tampoco en esa hoja de ruta de transición, no tenemos tampoco ni en la política, no tenemos herramientas para hacerlo realidad. Esto es el impuesto al carbono para diferentes países. Los que tienen, Sudamérica, pues la región tiene unos pocos países. Colombia está más o menos en $5 por tonelada emitida, cuando lo que recomienda el Banco Mundial es que sea entre $40 y $80.
y ustedes ven pues lo que eso implicaría en términos de multiplicar por 8 o por 16 el actual impuesto para todos los combustibles fósiles. Pero lo cierto es que el gobierno del cambio climático no en el plan de desarrollo ni en la reforma tributaria hizo cambios en este sentido significativos ni fuertes. Entonces no tenemos un impuesto al carbono que promueva la sustitución de fósiles, seguimos subsidiando los fósiles. ¿Cómo vamos a hacer para que la gente se salga de los fósiles si queremos persistir en descarbonización a 2050? Y tampoco es claro cuáles son los planes de descarbonización para los otros sectores. Esta ya la habíamos visto, esta es la misma gráfica con los mismos colores solo para Colombia. La energía en Colombia pone menos de la tercera parte, pone un 30% de las emisiones, y el resto vienen de otros sectores, sobre todo de agricultura forestal y uso del suelo, y ahí no hemos visto cuál va a ser el plan creíble y detallado para deshacernos de esas emisiones, porque así la energía lograr hacerlo sola, Colombia no es capaz de cumplir solo con energía. No vamos bien, no vamos bien. Esto es un grupo de científicos que se llama el Climate Action Tracker. No vamos bien, estos miran con mucho detalle cómo va la transición en distintos países. Y en el caso de Colombia, lo que vamos nos catalogan como insuficientes, que es como una mayoría de países en la región, y nos catalogan así porque no hemos tomado las medidas fuertes y porque no estamos en camino de cumplir nuestras propias metas, nuestras propias políticas, y con las políticas actuales estaríamos fallando como en un 25%, como en un cuarta parte de lo que queremos hacer. Entonces, con todo esto, no vamos bien. Y cierro con una pregunta final para motivar la discusión después de haber hecho todo este paseo por los temas de transición, de por qué estamos metidos acá, de lo que necesita Colombia, de qué habría que hacer para hacerla a mínimo costo y de estas particularidades en la coyuntura actual. Y es qué tan dispuestos están a ajustarse. Y miren que esta gráfica muestra lo que es la metamorfosis de una campaña presidencial. La gente, uno cuando está en campaña, dice lo que quiere hacer y sueña con un montón de cosas. Y eso que quiere hacer es un conjunto de cosas que están en este círculo. Cuando gana, se da cuenta que tiene que cambiar su agenda, porque hay una serie de cosas que quería hacer que es mala idea hacerlas, y eso no lo debe hacer. Y hay otra serie de cosas que no quería hacer, pero le toca hacer, ¿no? Que es este círculo rojo, este montón de cosas. Entonces, por ejemplo, el gobierno va a tener que subir, le está tocando hacerlo, en los precios de la gasolina y posiblemente los del diésel también. Eso no lo quería hacer, le toca hacerlo. Hay cosas que no debe hacer, como prohibir el offshore en gas, por ejemplo. Entonces, el gobierno va a tener que hacer esa metamorfosis. Yo diría que la estaba haciendo a trancazos. Ha dicho, sigue dando señales ambivalentes sobre la exploración de gas y de petróleo, por ejemplo. Sigue dando unas señales muy ambivalentes en la minería. Nos gusta la transición, pero no nos gusta el cobre. Nos gustan los renovables, pero no nos gusta el cobre. Eh, entonces el gobierno, vamos a ver qué tan seguro, lo más posible es que mantenga la retórica muy fuerte como lo ha hecho hasta ahora, pero qué tanto las circunstancias van a conductar al gobierno, los van a llevar a hacer cambios, no sabemos. Y esto cobija no solo al sector público, cobija creo que también al sector privado. Y es el sector privado de qué manera puede plantear y replantear el trabajo con el gobierno en materia de energía. ¿Será que las discusiones más aterrizadas y más aplicadas que no le permitan que no se vean como tan fuertemente en contra de esos grandes planteamientos son más fáciles de implementar, y el camino es por ahí? El camino es las comunidades energéticas. ¿Cuál es el camino? Entonces, ¿qué tanto van a poder ajustarse las partes? ¿Qué tan dispuestas están a hacerlo? Y creo que eso debería servirnos para la discusión que vamos a tener en la siguiente hora. Aquí termino y muchas gracias. Mil gracias, Tomás. Extraordinaria presentación, muy clara, Gracias, Tomás. muy ordenada. Yo creo que esto es muy importante, que el país lo conozca, que se discuta y que tome conciencia de los problemas y de las alternativas que tenemos. Ya tenemos, nos han pedido la palabra, ya tenemos tres manos levantadas. Primero Jaime Millán, que nos escribió por correo, y Jaime tal vez ya lo puso ahí, Gabriel Sánchez y Ana María Ferreira. Entonces, voy a darle la palabra a dos personas y después le pido, Tomás, que comente. Jaime Millán, adelante. Gracias, Armando. ¿Me escuchan? Sí. Sí, señor. Sí. Sí, Correcto. Jaime. Sí, no, felicitaciones, Tomás. Una presentación muy comprensiva, muy completa. Quiero preguntarte lo siguiente.
estos son modelos de optimización que tú haces y pues, una serie de supuestos y obviamente no necesariamente implican todas las restricciones que pueden haber, como por ejemplo, cuando tú dices que para 2030 vas a descarbonizar completamente, pues eso está en una manera agregada y no tiene en cuenta la intermitencia y la necesidad del respaldo que puede tener de la parte térmica. Pues para mí me parece muy difícil que tú puedas tener, ¿sí? Que, no, que puedas prescindir del respaldo térmico y sobre todo y la flexibilidad. La otra cosa es la eléctrica, la hidroeléctrica, que podamos tener esa cantidad en ese momento también es muy difícil. Bueno, esas son cuestiones, pero mi punto, pero en el conjunto, obviamente lo que planteas y las necesidades que hay de que sí, son apabullantes. Estamos de acuerdo que puede ser un poquito menos de acá o más de allá, pero que en su conjunto es una tarea espantosa. Mi punto es el siguiente. Tú te has concentrado es en la parte del sector energético, pero como bien lo pusiste al final, resulta que las emisiones no solamente son la parte y la parte del sector energético, de la parte del sector energético es una parte menor del problema, la mayor parte está en otras cosas. Entonces, pues habría que hacer el trabajo cuando hablas de que si nos podemos demorar más en unas cosas que en otras, pues eso podría implicar de que pronto vamos a acelerar más en la parte energética, implica que podamos acelerar más el trabajo en la parte de reforestación y de las otras. Esa es mi pregunta. Gracias, Jaime. Gabriel Sánchez, adelante. Gracias, Armando. Yo creo, coincido con Jaime, con que el trabajo que se ha hecho es un trabajo muy completo. Tiene una orientación que yo no estoy convencido que sea la prioridad para el país, que es a la descarbonización, que es un mensaje que nos llega de afuera, pero también lo vivimos. Pero yo orientaría más el trabajo, Tomás, con mucho respeto, a asegurar el adecuado abastecimiento de energía al país en las próximas décadas. Y ahí yo veo que el modelo no ha considerado lo que yo pienso que es el peor escenario. Y el peor escenario ni siquiera es energético ni de recursos, sino en mi concepto es político. Yo veo con muchísima preocupación y por eso pongo el tema en la mesa para escuchar tu punto de vista, que el político tiene una orientación muy estatista del gobierno Petro, y eso no es solamente válido en el sector energético, sino también, y pongo solo dos ejemplos, lo que quieren hacer con pensiones y salud. Pero volviendo al sector energético, me preocupa muchísimo ese peor escenario que ya lo estamos viviendo, pero parecería que no lo quisiéramos ver. Uno, en él, con una planta eólica de 208 megavatios, ya decidió que se va. Y con uno de los que está negociando es con el gobierno, porque ¿quién le va a comprar? ¿Quién va a ser el mejor comprador para esa planta que se está yendo? Eso es poco conocido, pero está sucediendo. Dos, en el tema tarifario, la sola discusión que está planteando Petro de prácticamente que es intervenir las tarifas o las grandes deudas que hay con los distribuidores que tú las mencionabas, obviamente que a los inversionistas privados que están en el sector y que han desarrollado su trabajo, yo lo diría, con mucho éxito en los últimos 30 años, pues están perdiendo la confianza en el sector y obviamente que las probabilidades de que digan, si no se van, por lo menos van dejando de invertir en un país que no les ofrece confiabilidad. Y cambio en las reglas de juego, si existen, etcétera. Y termino con el tema de petróleo y gas, que los efectos ya se están dando. Una compañía petrolera que invierte en Colombia con los mensajes tan erráticos que se han dado, ya está pensando en que hay otros países hace rato donde valdría la pena invertir más que en un país errático como Colombia. Entonces, por eso yo
traigo el punto, Tomás, y a mí me parece que este análisis, que es muy, muy completo desde el punto de vista de recursos y escenarios de oferta, demanda, descarbonización, debe incluir el tema político, porque a mí me parece que sería muy bueno que el centro que tú presides pudiera decirle al país qué pasa si seguimos con esa onda estatizadora. Vamos a tener problemas de generación, vamos a tener problemas en distribución, vamos a tener problemas en abastecimiento de petróleo y gas. ¿Quién va a invertir en esas condiciones? Ese es mi comentario con mucha preocupación del estatismo que están dando en el sector y que los que estamos aquí, la mayoría conocemos del gran fracaso que fue, por decir solamente uno, el sector eléctrico en manos del sector público hace 30 años. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Tomás, adelante. Tomás, es el micrófono apagado. Tomás, Ya uno no aprende. 3 años de esto y uno no aprende, pero bueno, gracias por los comentarios a los dos. Frente a la primera mención que hacía Jaime, te diría lo siguiente, Jaime, obviamente no hay tiempo de meterse en todo el detalle de cómo se armó el modelo y las cosas que tiene y cuáles cosas son fuertes, cuáles son los supuestos eh, un poco más restrictivos, pero lo que te digo es, para el tema de la generación, estamos haciendo unas consideraciones para la hidrología, estamos teniendo en cuenta factores de planta y entonces estamos teniendo en cuenta tanto la hidrología como la intermitencia que puede haber en el viento, en el sol, a través de los factores de planta. Entonces estaría recogido ahí de alguna manera. ¿Qué es lo que sí no está recogido ahí? Lo que no está recogido ahí, no es un modelo de despacho y creo que tú apuntas con mucha razón a eso. Este no es un modelo de despacho y uno tiene que ver cómo sería consistente, es un trabajo que queremos desarrollar, es parte de nuestra agenda de investigación y de trabajo. ¿Cómo le metemos a esto unos modelos de despacho para mirar si lo que estamos viendo en la planeación funciona en el despacho o no? Lo que sí te digo es que hay algunas sustituciones, por ejemplo, en la medida en que hay más renovables, y ahí vi que estaba Ricardo Delgado, ahora que es del equipo del CRE, Ricardo nos puede complementar, pero por ejemplo, uno podría hacer respaldo con hidrógeno. Y es una de las cosas que tenemos más hacia adelante cuando el hidrógeno está disponible, uno puede hacer respaldo con hidrógeno. Uno podría inclusive pensar en utilizar las hidroeléctricas de embalse para respaldo. En fin, hay unas configuraciones que podrían funcionar, pero el punto de fondo es hasta que uno no chequee el detalle con unos modelos de despacho va a ser difícil. Y pues pensar en un sector de generación hoy completamente descarbonizado es problemático, como lo anotas, sin lugar a dudas. Habiendo dicho eso, tú hablas de los demás sectores. Dices, bueno, muy bien energía, muy difícil y muy bien, pero ¿y los demás qué? Esa respuesta no la tenemos. Esa respuesta no la tenemos, Jaime, porque nosotros estamos mirando es la transición energética. Y uno pues tiende a ver como más fácil lo que no conoce, ¿no? Pero cuando uno le pregunta, como he tenido la oportunidad de hacerlo a personas que conocen las dinámicas que hay en el Amazonas, por ejemplo, esas dinámicas de la deforestación son unos procesos complicadísimos donde hay actores ilegales, donde hay unos líos de marca mayor que el país no ha podido resolver. Entonces, no sé ahí, lo que sí creo es que el gobierno tiene la obligación de salir a contarnos cuáles son los planes para los otros sectores y por qué deberían ser realistas o no. Y la otra cosa que debería hacer el gobierno o el país, es hacerse la pregunta entre qué tanto nos vamos a gastar de nuestros recursos de inversión en mitigación y cuántos en adaptación. Porque es que Colombia es responsable del 0,6% de las emisiones a nivel global. Entonces, realmente Colombia no puede hacer mucho por el cambio climático, por evitar el cambio climático, y posiblemente como vamos le va a tocar adaptarse. Y si no priorizamos esas inversiones, pues va a ser muy, muy complejo. Eh, Gabriel, frente a tus preguntas, frente a tus comentarios, pues mira que cuando uno modela estos escenarios, uno tiene unos supuestos básicos, ¿no? Y uno de los supuestos básicos es que las inversiones se pueden hacer, ¿no? Hay unas tecnologías disponibles y desde que económicamente funcionen, pues se pueden hacer. Y desde que tengan sentido, se pueden hacer. Lo que tú estás diciendo es que ese supuesto lo entiendo así, ese supuesto hay que revisarlo, porque en la medida en que haya una estatización profunda,
en la medida que no estén las señales de inversión requeridas, en la medida que haya una intervención muy agresiva, en la medida que no esté la regulación, pues no va a estar el marco de inversión requerido. Y en eso sí comparto contigo que si esos mínimos no están, no se va a poder hacer inversión, pero no solo en este sector, sino en muchos otros tampoco. Entonces ahí es donde yo digo que como decían las abuelas, que la letra con sangre entra. Yo creo que este niño, sobre todo si no sale bien, debería tender a conductar mucho al gobierno, ¿no? Porque va a haber unas cosas en las que difícilmente va a poder escurrir su responsabilidad y esperemos que la tosudez de los hechos le vaya mostrando que hay unas cosas que simplemente no se pueden tocar. Y si no, pues va a ser muy difícil. Gracias, Tomás. Ana María Ferreira y después José Rafael. José Rafael. Hunda. Jaime Millán volvió a levantar la mano. Jaime, estás en cola para otra intervención, pero te pongo en la lista más adelante. Y además quiero invitar, antes de seguir dando la palabra, a varios de los expertos energéticos que nos acompañan, que yo creo que tenemos mucho interés en conocer sus reacciones. Ahí veo a Alberto Brugman o a Natasha, personas que han trabajado en estos temas muchísimo. Ana María, adelante. Hugo Tomás, bueno, lo felicito, me parece un estudio maravilloso y creo que nos muestra de frente que tanto las metas establecidas por el gobierno pasado como lo que pretende este gobierno, pues es absolutamente imposible de cumplir. En relación con la última pregunta, yo creo que nosotros somos un tren bala que se va a estrellar a unas velocidades enormes hasta al final del año, pues porque tenemos unas condiciones mucho más difíciles que las que teníamos en el niño del 2010 y mucho más difíciles de las que teníamos en el niño del 2015. Pues tenemos una capacidad instalada de 18 gigas y deberíamos estar en 23. Tenemos a las térmicas a gas aún respaldadas con líquidos, sabiendo que las térmicas a gas no pueden despachar con líquidos 24/7 y no sirven, digamos, con líquidos para el respaldo de lo que tiene un niño. Tenemos comercializadoras con exposiciones a bolsa que tú mostraste muy bien, sobre todo en el sector regulado, que son los pequeños y las amas de casa, con exposiciones a bolsa cercanas al 30% y precios de escasez de 958 pesos. Eso es lo que pueden llegar a enfrentar ciertas compañías comercializadoras que además están con una caja muy apretada, como tú bien lo mostraste. Entonces yo creo que lo que nos espera de octubre a mayo es realmente un totazo grande. Lo que yo quería un poco, Tomás, es complementar desde el punto de vista, digamos, de la demanda del gas. Comparto contigo plenamente, el gas es el combustible de la transición, pero el gas, para que logremos, digamos, una eficiencia, se requieren ciertas condiciones, tanto de la oferta como la demanda. Nosotros somos un país con un consumo energético per cápita muy, muy bajo. Somos un mercado pequeño, es decir, somos un mercado que no es un mercado muy atractivo a nivel internacional. Y tenemos también dificultades muy importantes para la importación, y esas dificultades de importación se dan por el mismo fenómeno del niño. Nosotros no tenemos unos consumos estables de importación de gas que nos hagan, digamos, atractivos para transar en precios razonables en el mercado internacional de gas. Y para que efectivamente esto sea costo eficiente, nosotros tenemos que incrementar la demanda de gas sustancialmente. Y la demanda de gas ha estado totalmente pegada. La demanda de gas está pegada y en sectores intensivos en energía se requieren ciertas condiciones para que realmente podamos tener una demanda de gas razonable. La primera es que nosotros dejamos de diluir los costos fijos del gas, porque el gas es una industria eminentemente de costos fijos. Dejamos de diluir los costos fijos sacando a las térmicas de la ecuación de dilución de esos costos fijos de la infraestructura de transporte de gas, por ejemplo. Y segundo, para que crezca la demanda de gas se requieren ciertas condiciones que son claves y es estabilidad de la oferta de largo plazo. Nadie hace una planta de cogeneración si no tiene gas garantizado a 10 años a un precio relativamente razonable. Nadie cambia, salvo con subsidios del gobierno, flotas de transporte por carreteras si no tiene garantizado o relativamente garantizada una oferta de gas razonable y en un plazo razonable. Entonces estamos
como mordiendo la cola del gato porque no tenemos la oferta suficiente, no tenemos las condiciones suficientes para que la demanda le apueste atractivamente y a precios razonables a crecer y a precios competitivos. Y otra condición que yo diría que es la última, que es el tema de competencia. Nosotros no hemos logrado atraer suficiente competencia en el mercado de gas y eso hace que esos monopolios de alguna manera regionales que se estén formando no le den confianza a la demanda de gas porque nos están soltando el gas a cuentagotas, entre otras, pues porque no hay suficiente gas y pues ya sabemos las declaraciones de producción. Entonces, solamente complementarlo desde el lado microeconómico, que todo esto para que realmente sea mínimo costo y realmente sea costo eficiente, necesitamos unos volúmenes de gas muy significativos que nos ayuden a diluir los costos y eso no lo vamos a lograr sin las térmicas y no lo vamos a lograr sin unas condiciones regulatorias que realmente le den a la industria el gas a unos precios competitivos. Y si este niño llega a ser como se prevé que sea y con unas condiciones peores incluso que las del 2010, recordemos que en el 2010 tocó racionar todo el gas a la industria para poder prender las térmicas. Y eso genera una falta de confianza en el energético por parte de la industria y por parte de potenciales inversionistas. Entonces, solamente, Tomás, quería un poco complementar esta visión macro que tú nos presentaste con esa visión un poco más micro. Gracias. Gracias, Ana María. José Rafael Hunda, adelante. Gracias. Tomás, muchas gracias por la presentación. Un par de cosas. Una, usted ya señaló que Colombia es el 0,6% del total de emisiones de gases de efecto invernadero en el planeta, que es una cifra, pues francamente marginal. Colombia, si desapareciera, digamos, sorpresivamente, no le pasaría absolutamente nada al planeta en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Pero creo que hay que señalar además que según el último reporte, de ese 0,6%, el 59% del 0,6% se debe a actividades que nada tienen que ver con energía ni con combustibles fósiles, sino con lo que el IPCC llama AFOLU, los usos de agricultura, en particular deforestación. Entonces, digamos, un punto es que estamos como tratando de resolver el problema que no tenemos, un problema distinto al que tenemos, o al menos pareciera que eso está ocurriendo. Pero yo quería, además de decir eso, hacerle una pregunta. ¿El CREE tiene llegada al gobierno nacional para que conozcan este estudio que están haciendo ustedes o que hicieron ustedes y ver si lográramos eventualmente entrar, hacer que el gobierno entrara en razón con estos temas y enfocarnos en los problemas que sí tiene Colombia, como por ejemplo la adaptación al cambio climático o como por ejemplo, para mencionar otro que usted ya mencionó también, el de llevar la energía confiable a 500.000 familias, es decir, más o menos a 2 millones o 2 millones y pico de personas que no la tienen hoy? Gracias. Tomás, adelante. Gracias. Pues bueno, lo primero, Ana María, pues muy buenos puntos los que haces y creo que estoy de acuerdo contigo en general. Yo creo que nosotros hicimos una baja ruta del gas, la pueden descargar en nuestra página. Hicimos un esfuerzo muy grande por hablar con una cantidad de gente en toda la cadena. Hicimos encuestas de opinión pública, a ver la gente cómo estaba percibiendo el gas. Hicimos como un ejercicio muy cuidadoso de hablar con todo el mundo y de tratar de ponerlo en blanco y negro. Y lo que tú dices es totalmente cierto. La incertidumbre sobre la oferta de gas de mediano plazo tiene frenadas un montón de cosas. Conversaciones que uno tiene con industriales que le dicen, yo me quiero pasar a gas, yo quiero salirme de carbón, me quiero pasar a gas, yo quiero tener mi caldera, pero es que simplemente el distribuidor no me vende contratos en el plazo que yo los necesito. Entonces ahí hay un problema real. Más allá de los precios, hay un problema real de disponibilidad de cantidades y en eso estoy completamente de acuerdo contigo. Y ahí hay como un problema de huevo gallina de cómo destraba uno esa oferta-demanda. Pero lo cierto es que si no hay claridad sobre la oferta de mediano plazo, pues es muy difícil. Y lo más triste de todo es que lo que nos ha dicho Ecopetrol es que tenemos unos potenciales de gas muy interesantes. Entonces necesitamos el gas, pero no estamos siendo muy claros en de dónde va a salir. Frente a los temas de competencia, estoy de acuerdo contigo, yo creo que en gas falta mucha competencia de comercialización, creo que hay que hacer cosas en transporte, y por eso es tan preocupante que el gobierno se esté moviendo en la dirección de quitar las restricciones a la integración, de querer tener un Ecopetrol tan grande, tan fuerte, metido en todos los negocios, en todos los energéticos,
y es difícil entender cómo menos competencias son mejores tarifas, que es lo que le preocupa supuestamente al gobierno. Y ese es un tema que me parece a mí que ha pasado bastante de agache, salvo en discusiones más de gente que está metida en el sector, el tema de quitar las restricciones a la integración. Entonces, de acuerdo contigo, me parecen buenos puntos, hay que destrabar la oferta y hay que mirar la micro de la eficiencia del funcionamiento del mercado y eso no es quitando señales de integración. Frente a lo que dice José Rafael, y bueno, ahí veo ahora que van prendiendo la cámara, muchas caras conocidas, me da mucho gusto verlos, al doctor Alarcón, a Astrid, a Carlos Caballero, ahí veo muchas caras, a Eva María, que también sabe mucho de energía, bueno, hay muchas personas aquí que seguro pueden enriquecer la discusión. José Rafael, además saludarlo, eh, mire, es cierto que como estaba en una de las últimas gráficas, que energía es solo la tercera parte del problema en Colombia, pero yo no creo que ese sea un argumento para decir que los otros lo hagan. Si usted quiere descarbonizar la economía, todos los que hacen emisiones se tienen que descarbonizar. Y las soluciones de la naturaleza le llegan hasta un punto. Usted tiene un área limitada que puede reforestar. Y hay un momento en que usted tiene que descarbonizar las actividades todas, no solo las de energía, sino todas. Entonces yo estoy de acuerdo en la parte de que las demás sectores productivos también se tienen que descarbonizar, la ganadería se tiene que descarbonizar con todo lo difícil que es, pero eso no puede ser una excusa para que la energía no haga la tarea. Ahora, la energía lo tiene que hacer con sensatez, que era el comentario de Gabriel más temprano. Eh, pero ese punto me parece fundamental. Y frente al gobierno, les cuento un par de cosas. Nosotros hemos podido tener unas conversaciones buenas con el gobierno. Hemos hablado mucho con la gente de la UME. De hecho, una persona que se nos ayudó en las primeras fases del centro trabaja en la UME, es uno de los subdirectores, es el subdirector de demanda. Ahí pues hay buena comunicación y la verdad es que hay que reconocer lo que el director de la UME, el equipo ha estado muy abierto a escucharnos, a preguntarnos, a pedir que podamos mirar cosas. La CREC también ha tenido mucha apertura. La gente que trabaja en el ministerio también la ha tenido, pero desafortunadamente no ha sido fácil tener la conversación con la ministra. A mí me parece que es fundamental tenerlo con la conversación con la ministra, pues lo digo con mucha franqueza, ella a ratos muestra el interés y nos dice y tenemos que conversar, pero no ha sido fácil de concretar. Eh, y yo el mensaje que he tratado de pasar es que aquí hay unas ideas que ojalá las miren con desprevención, porque es que les van a servir para lo que quieren hacer, para lo que ellos mismos dicen que es prioritario para ellos, como en el caso del gas. Entonces, pues ahí seguimos en esta carrera, pero pues no ha sido todavía, no hemos podido hablar de lleno con la ministra. Hemos hablado con planeación, le hemos contado cosas al Ministerio de Hacienda también, pero pues no hemos podido a fondo hablar con la ministra. Gracias, Tomás. Ahora tenemos a Jaime Millán y Alberto Brugman. Jaime, adelante. Ah, sí, gracias. No, mira, es que se me pasó un comentario que quería hacer y se refiere a la idea del desarrollo energético maravilloso, porque precisamente lo que hace falta acá es capacidad de análisis para poder aterrizar todas estas ideas. Entonces ahí es donde mi pregunta es, el gobierno pasado hizo una una hoja de ruta para la transición, ¿de acuerdo? Y la organizó. Este gobierno dijo que iba a hacer una hoja de ruta en 2 meses, ahora está diciendo que la va a hacer en 1 año y pico. Entonces, el problema fundamental acá de cualquier cosa no solamente son los planes son bellísimos, usted hace miles de planes, la cosa es cómo hacerlo, como decía Juan Carlos Echeverry la otra vez, el problema aquí es gerencia. Entonces, mi pregunta acá es, ¿cómo es posible que grupos como el de ustedes u otros que estamos interesados en estas cosas podamos colaborar con el gobierno para ayudar en que su hoja de ruta o para que se tenga en cuenta estos aportes en la elaboración de su hoja de ruta, que su hoja de ruta sí verdaderamente sea discutida y que tenga los insumos que verdaderamente puedan ayudar a que sea algo más factible. Gracias. Gracias. Alberto, adelante.
Muchas gracias. Pues, ¿me oyen? Estoy. Señor. Sí, Alberto. Muchas gracias. Me parece pues muy buena la contribución del doctor González sobre este tema. Yo ya le había visto la presentación que hizo en Enel al comienzo, una de las primeras versiones tal vez de este trabajo que me parece muy bueno. Eh, Sin embargo, también tengo pues algunas inquietudes al respecto. Digamos, recojo la inquietud de los comentarios anteriores de que el tema de descarbonización en Colombia, pues no debería concentrarse en el sector eléctrico. En el trabajo del doctor González muestra cómo, pues pienso que además del sector eléctrico, que lo considera pues en una proporción que yo pienso que debería moderarse un poquito, pero la importancia que muestra es sobre el sector transporte, obviamente. Y ahí venimos también a la contribución del sector eléctrico que va a tener que hacer con la producción de electricidad para poder contribuir a esa descarbonización del sector transporte en la medida de que sea económico. Eh, digamos que a mí lo que me preocupa un poco también es que entonces este tema de transición energética me parece a mí que se ha enfocado mucho al desarrollo de nuevas fuentes de generación no tradicionales, no renovables, perdón, renovables, eh, específicamente viento y sol, que ya estamos viendo que tienen enormes dificultades sociales, ambientales y prácticas en la introducción en un sistema como el colombiano, para no hablar de todo el esquema de transmisión y de respaldo que necesita. Entonces, por decir así, recojo digamos, con muy buenos ojos cómo el trabajo del doctor González muestra una importancia, pues tal vez optimista en el desarrollo de la hidroelectricidad, de la cual tenemos pues un potencial enorme en Colombia, que se le ha, digamos, se le está viendo con no muy buenos ojos por el tema pues, de impacto ambiental y sobre los embalses, que efectivamente lo tiene, pero que yo pienso que en ningún momento deberíamos abandonar esa tecnología que es como la tradicional que nos ha permitido llegar al grado de desarrollo del sector eléctrico. Para no hablar nada más, pues, digamos, este tema del niño que se nos viene sin Ituango, estaríamos, digamos, en un problema tal vez posiblemente insuperable de pasar sin un racionamiento. O sea que el que nos pasa el racionamiento eventual que podría traer un fenómeno del niño, pues es la afortunada entrada de la hidroeléctrica de Tuango, que sí tuvo unos problemas enormes, pero afortunadamente, pues EPM los ha podido venir solucionando y lo seguirá solucionando, aumentando pues el número de unidades que se va a entrar. Eh, la otra cosa que yo quería señalar es mm, que es relacionado con la explicación del doctor González sobre ya la consideración específica para el sector eléctrico, cuando ya uno mira el despacho en forma más detallada. La introducción de las renovables no tradicionales, viento y sol, conjuntamente con lo que tenemos del sistema instalado de- de hidroelectricidad principalmente y el apoyo de las termoeléctricas, mm, uno observa que en un desarrollo óptimo, digamos, eh, ya sea para tener una demanda, digamos, la que tenemos en los mercados actuales o considerando mercados adicionales para producción ya sea de electricidad para transporte o para hidrógeno. Mm, Si, si no recurrimos a esa capacidad despachable de las tecnologías tradicionales, específicamente hidroelectricidad y térmicas, entonces, la descarbonización, al mirar ya el despacho en forma horaria, a largo plazo, hacia el 2040, hacia el 2050, mm, llegamos a la conclusión, pienso yo, y lo que yo he mirado en este aspecto es que
que necesitamos cantidades muy importantes de capacidad de esas renovables no tradicionales, que nos lleva a un costo alto. Es decir, el costo de abatimiento del CO2, ya cuando se ha reducido mucho la termoelectricidad, llega un momento que es bien oneroso, es decir, bien oneroso. Digamos, si uno empieza a mirar lo que puede abatir con esas tecnologías nuevas, pues hombre, encuentra uno de que al comienzo, con el apoyo de la capacidad que hay actualmente, y la introducción de una transmisión adecuada, eventualmente algún respaldo de capacidad de almacenamiento. Hombre, al comienzo resulta muy económico y muy importante hacerlo, pero cuando ya se llega a un nivel alto de haber retirado buena parte de las termoeléctricas a carbón, quedándose muy prácticamente con las de gas, el desarrollo óptimo es mantener esa capacidad como respaldo y ya la descarbonización se ha logrado por ese medio, pero la volatilidad del sistema exige el respaldo. Entonces, eliminarla completamente, digamos, implementar completamente la descarbonización en el sector eléctrico resulta muy costosa. Es decir, ya pasamos de cifras, por decir, del orden de magnitud de 30, $40 por tonelada el costo de abatimiento del CO2 de las térmicas actuales al comienzo, es decir, en los próximos 5 o 10 años. Cuando ya pasan 15 o 20, es muy costoso. Llegamos a niveles de $300, $400 por CO2, por tonelada de CO2, que ya es muy costoso, que eso nos resulta económico ante las necesidades y oportunidades que tienen otros sectores para implementar la descarbonización en Colombia, como señalaban de los otros sectores de deforestación y de agricultura, etcétera. Simplemente eso era lo que quería anotar, unas ideas tal vez un poquito desordenadas, pero, pero, pero que Gracias, espero Alberto. pues poder... Tomás, adelante. Tomás. Ah, Ya, listo, es que estaba aquí con problemas ya. Bueno, no, muchas gracias, Alberto, por tus comentarios. Yo aquí quisiera referirme a dos cosas. La primera, sobre lo que decía Jaime de cómo llegarle al gobierno. Pues yo no sé cuál sea la fórmula mágica con este gobierno, pero pues yo creo que es muy importante insistir en que estamos listos a conversar y en que lo único que estamos pidiendo es que miren las ideas con prevención y consideren sus méritos propios y que podamos tener una buena discusión. Y creo que uno lo que le corresponde más estando en un centro como el que creamos es concentrarse en la pedagogía, explicar y volver a explicar y insistir y mostrar y decir, porque es que lo que está en juego es muy importante, como han dicho los que han hablado antes. Y mantenemos los canales abiertos. A veces la ministra escribe o pregunta cosas y bueno, ahí estamos listos. Y lo que sí tengan la certeza es que el día que podamos contarle esta historia con calma, pues les contaré porque creo que podría ser una cosa que nos ayude, ojalá, a destrabar algunas de las cosas que no estamos haciendo. Frente al comentario de Alberto, pues Alberto, muchas de tus ideas creo que son, son fundamentales. Yo quisiera aquí, Armando, hacer dos cosas, referirme a una y pedirle a Ricardo, a Ricardo Delgado, que trabaja con nosotros, que él específicamente, además, las partes de generación las hizo en el modelo, que nos pueda hablar un poquito del respaldo, porque hay muchas preguntas y comentarios sobre el respaldo y creo que Ricardo puede explicar eso muy bien. Eh, pero sí les digo una cosa, nosotros calculamos el precio sombra del carbón y esa es una manera, el modelo nos permite hacer eso, es una manera de aproximarse a cuál tendría que ser un impuesto al carbono para lograr la descarbonización. Alberto lo mencionaba. Y la verdad es que cuando mira los valores que nos dan, también por encima de $100 desde muy temprano y siguen subiendo hasta el 2050. Es decir, si solo fuera a punta de precios, de diferenciales de precios, necesitaríamos unos niveles de impuesto al carbono eh, que son absolutamente imposibles. Entonces, todo este conjunto de cosas que estamos viendo, toda la lista de cosas que hay que hacer para descarbonizarnos a mínimo costo,
apuntan mucho a que la meta de 2050 está para arriba. Y creo que estamos en hora de tener una discusión de qué vamos a hacer, de si vamos a incumplir, de si vamos a meter a la economía en los procesos muy complicados que puedan resultar muy costosos, o si vamos a tener una conversación de cómo es que vamos a hacer de manera realista y creíble, porque es que 27 años se ve lejos, pero eso está a la vuelta de la esquina. El 2030 está a menos de 7 años, y eso es la mitad de la tarea a 2030. Entonces yo lo veo muy difícil. Si me permites, Armando, darle un espacio a Ricardo para que hable del tema de despacho. Claro, claro que sí. Lo único que le rogaríamos es que no sea tan muy técnico y da bien breve porque tenemos cola de los oradores, de la gente que quiere preguntar. Adelante. Buenas tardes. Para el tema del despacho, digamos, el supuesto que hay detrás del modelo es que se necesita un cambio técnico y ese cambio técnico, a ver, estamos visualizando cómo operaría el sistema en 2050 y que tiene que ser de cero emisiones. Entonces, estamos hablando casi 30 años hacia adelante y claramente, si es 30 años hacia adelante, tenemos que pensar que el respaldo y que todas las restricciones de operación se tienen que dar de una manera distinta a cómo se planeó el respaldo y la operación de un sistema hace 30 años. Digamos, la física es la misma, pero las tecnologías tienen que ser distintas. Estamos hablando de un intervalo casi de 60 años entre pues, los dos sistemas, el que hasta ahora nos ha funcionado y el que se necesita en un mundo pues, carbono neutral en 2050. ¿Qué pensamos como alternativas para el despacho? Nuestro sistema hoy es hidrotérmico, donde el componente térmico le da firmeza al componente hídrico. Hay que avanzar en el estudio de la complementariedad de las fuentes intermitentes renovables como la solar y la eólica con el componente hídrico para tener una hidroelectricidad que no sea la base del sistema, sino que siga la curva de las fuentes intermitentes. Es decir, el respaldo a las intermitentes se lo tiene que dar en un futuro la fuente hídrica y eso pues necesita estudio y conocimiento para ver con qué capacidad hídrica se necesita para tenerlo y qué nivel de complementariedad existe. Además de eso, pues también se necesitan otras fuentes, como por ejemplo avanzar en temas de geotermia, sistemas modulares nucleares pequeños, digamos, que también podrían entrar en funcionamiento, almacenamiento a gran escala, celdas de combustible y turbinas de combustión de hidrógeno, digamos, como todas esas alternativas que permitieran prescindir del componente térmico como respaldo de las renovables, porque si no lo que va a pasar es que en la medida en que crezca el sistema eléctrico mediante la electrificación de la demanda, si mantenemos un componente térmico fijo que va pues como proporción de la total de la capacidad instalada, lo que va a pasar es que el sistema térmico también va a ir creciendo, con lo cual van a ir creciendo las emisiones. Digamos, eso no sería compatible con el objetivo pues de reducir las emisiones. Muchas gracias. Gracias. Muy claro. Gabriel Silva y después Pedronel. Gabriel, adelante. Gracias, Armando. Primero, Tomás, felicitaciones. Estoy muy de acuerdo con las conclusiones explícitas y sobre todo con las implícitas, que para mí son las más relevantes que se deducen de la presentación. Yo simplemente quisiera hacer 3 anotaciones relacionadas con el contexto político internacional de la propuesta del presidente. El presidente y su gobierno han vuelto la transición energética como la base de su liderazgo internacional y han vuelto ese frente de la descarbonización y la contribución de Colombia como la fuente de apalancamiento en las relaciones internacionales casi que exclusiva, porque la paz total no ha volado y ellos han dejado de lado el narcotráfico como fuentes de leverage, de apalancamiento en la política exterior. Entonces están muy amarrados al tema ambiental y al tema descarbonización y al liderazgo de Colombia. Eso crea una restricción bastante grande política, dada la personalidad y la aspiración de liderazgo de Petro, para ser más flexibles. Entonces, pongo esa consideración para que lo tengas en cuenta en tus conversaciones e intentos de conversación con el gobierno sobre estos temas. Habría que buscarle un manejo a esa restricción que es bastante más fuerte de lo que la gente se imagina. El segundo punto es que en materia de financiación también ha cogido un camino bastante ineficaz, y es que anda por el mundo diciendo que deuda por descarbonización, como implícitamente insinuando que
que pues si hay perdón de deuda, hay espacio tributario y espacio fiscal y espacio de crédito externo para hacer las inversiones que se necesitan. No he encontrado una sola manifestación de eco positivo a eso, fuera de algunos saludos a la bandera de parte de los interlocutores a los que se las ha planteado. Y el último punto de este contexto es lo que está pasando a nivel regional. Es fascinante porque los demás países de la región, que incluso coinciden ideológicamente con el presidente, han tomado una posición totalmente contraria en materia de política energética. Si uno mira lo que está haciendo Brasil, México, Bolivia y Argentina, para hablar solo de 4 amigos de la banda de los 4 amigos del gobierno, pues todos ellos han mirado con cariño las propuestas de Petro, pero todos se han distanciado en materia de política energética. Es decir, vamos a tener un país aislado en esa materia y quizá lo único que comparten es la posibilidad de una integración regional de energía eléctrica. Pero ya cuando se habla directamente y se pretende que estos gobiernos firmen, por ejemplo, declaraciones o comunicados en materia de consolidar una posición regional en estos temas, ni cerquita. Simplemente como para dar ese contexto a lo que acabas de decir, que me pareció maravilloso. Gracias, Gabriel. Pedro Nelo Ospina, adelante. Muchas gracias. No, realmente Tomás un tour de force, lo que es transición energética de proyectación. Me pareció excelente y lo pone en unos términos muy claros para que todo el mundo entienda. Yo tenía 2 inquietudes. A nivel mundial, pues no es solamente Colombia la que se está viendo gatas para el cumplimiento de las metas que se impusieron. La pregunta ahí es, ¿están las tecnologías y las capacidades realmente ya inventadas para que el mundo se mueva y que se cumpla, o simplemente todo el mundo se está dando contra la dura realidad de que los costos de las nuevas tecnologías todavía son prohibitivos y que efectivamente esas metas son muy difíciles de cumplir? Y la segunda, pensando en Colombia, es, supongamos la descarbonización, pero ¿hay en el sector energético un factor de crecimiento a futuro? ¿O simplemente vamos a tener ganancias en eficiencia energética, de mayor eficiencia en el uso de energía, y eso es lo que nos podría dar algo de crecimiento económico? Pero tenemos la capacidad de generar un sector eléctrico que genere los excedentes o las exportaciones y los ingresos que genera un sector como toda la parte de hidrocarburos en este momento. ¿Cómo se ve eso en el largo plazo? ¿Es Colombia un país que va a poder contar con un sector energético fuerte para su crecimiento y reemplazar, o simplemente lo que podemos esperar de todo esto es eficiencia energética nomás? Gracias. Tomás, adelante. Gracias, gracias, no, por los comentarios a los dos. Gabriel, pues los suyos fueron comentarios que creo que son muy relevantes para el contexto en que se está toda esta discusión. Me gustaría pasar las preguntas de Pedronel. La primera es esto, ¿cómo va a nivel mundial? Pues mire, yo quisiera mencionar una cosa que no dije en la presentación, y es qué nos ha enseñado la guerra de Ucrania en materia de transición. Yo diría que nos ha enseñado 2 cosas fundamentales. Una, que si uno no pone el concepto de seguridad en el corazón de esta decisión de transición, se puede llevar unas sorpresas muy desagradables. Y 2, que es lo que está conectado con lo primero, es que si yo simplemente hago un marchitamiento desordenado de los fósiles, de los combustibles fósiles, del petróleo y del gas, va a haber desbalances en los mercados. Y cuando haya desbalances en los mercados y haya aumentos de precios como los que vimos en Europa y los que vimos, la verdad, alrededor del mundo en muchos energéticos, pues los votantes se ponen furiosos. Los votantes en Europa salen a quemar recibos como aquí en Latinoamérica y salen a protestar. Y los gobernantes le tienen mucho miedo a eso. Ustedes vieron, por ejemplo, a Biden, que es el presidente que llevó otra vez a Estados Unidos al Acuerdo de París, el que ha liderado las discusiones en Estados Unidos de descarbonización, el autor intelectual y político del Green New Deal. Y cuando los precios se pusieron difíciles en las estaciones de servicio, Biden salió a decirle a los árabes, a la OPEP, decirles, por favor, produzcan más, que tengo a la gente desesperada en las estaciones de servicio. Los europeos igual.
Los europeos dijeron, bueno, el gas es un combustible de transición, es un combustible verde como es la nuclear. Tuvieron las intervenciones costosísimas y en algunos casos muy nocivas en España, en el Reino Unido, lo que costó el apoyo a las familias es un montón de plata. Entonces, uno no se le puede olvidar en el plano político que los desequilibrios de precios enardecen a los consumidores, que los políticos le tienen miedo a los votantes y que van a privilegiar, si no se hace en la planeación, soluciones que no necesariamente son las mejores. Eso no podemos perderlo de vista porque es que si lo perdemos de vista y hay desajustes, la opinión pública lo que va a hacer es que se va a ir en contra de la transición de la descarbonización, se va a volver como el Brexit o como ¿no? Porque la gente es muy sensible. Lo vimos en nuestros estudios de opinión pública, que el bolsillo pesa mucho en la conceptualización que hace la gente sobre esto. Y sobre el otro punto, Pedro Nel, sobre esto que tan rápido va, miren, fue muy aleccionador en CERAWeek, que es una de las ferias de energía como más completas, más grandes que hay, que se hace en marzo de cada año. De pronto hubo personas aquí que estuvieron en CERAWeek este año. Allá estuvo la ministra de Energía de Estados Unidos, estuvo el equivalente del ministro de Ambiente, pues el secretario el director de la agencia de la EPA, y estuvo la persona en la Casa Blanca que se encarga de los temas de descarbonización, tipo se llama John Podesta, y los tres hicieron sesiones plenarias muy grandes. Ninguno habló de impuesto al carbón. Lo que hablaron fue de subsidios, subsidios y subsidios. Y yo creo que la lectura política, esto muy en línea con lo que estaba diciendo Gabriel y con lo que sugiere usted, Pedronel, es, yo siento que nos dimos cuenta que políticamente los impuestos al carbono son tan difíciles que le estamos apostando a la ruta, no exclusivamente, pero lo que yo sentí es que le estamos apostando a la ruta de los subsidios. Es subsidiemos, 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 demos los incentivos a ver si las tecnologías aparecen suficientemente rápido, si bajan suficientemente rápido de precio y si hacen el milagro y salvan el día. Pero yo las decisiones políticas de precio las veo difíciles de tomar. Y frente al sector como fuente de crecimiento, pues aquí hay unos cambios tecnológicos grandes. El modelo toma el crecimiento como insumo, porque el crecimiento sale de la demanda de energía y tenemos un modelo macro que calcula el crecimiento, pero pues ahí hay un cambio tecnológico importante, ahí la electrificación genera unas ganancias muy importantes en eficiencia, pero yo no me atrevería a imputarle al cambio tecnológico, o sea, a la transición como un valor de crecimiento así de buenas a primeras sin haberlo hecho, entonces no me atrevería a responder directamente eso, pero pues ciertamente aquí va a haber cambio tecnológico y se deben generar algunos empleos. Gracias, Tomás. Yo quería hacer un comentario chiquito antes de darle la palabra a Jorge Humberto Botero, y es eso del crecimiento. Yo supongo, Tomás, que el modelo toma el crecimiento como exógeno, porque hay unas demandas de energía, pero parte del ajuste de todas estas cosas es el crecimiento, ¿no? Pues el modelo, el extremo es el concepto del decrecimiento que de la ministra y que hay gente en Europa que lo toma muy en serio, ¿no? Pero digamos, todos estos desajustes que puede haber o si las cosas se hacen muy rápido o con cambios de precios relativos muy fuertes o sea, hay dislocaciones entre sectores, pues vamos a tener también un costo muy grande para el crecimiento y para la pobreza. Es un comentario, simplemente le doy la palabra a Jorge Humberto Botero. Para agradecer a Tomás la presentación y para retomar lo que estaba diciendo Gabriel Silva con tan buen juicio en relación a la política internacional, pero ya vertida sobre el ámbito doméstico. A ver, yo creo que hay tres factores que hay que tener en cuenta. Primero es que el margen de maniobra del presidente es bajo y va a seguir bajando. No va, creo yo, a poder armar una coalición que le permita mayorías en el Congreso. Sus estrategias de movilización popular no le van a resultar. Vendrán adversidades en el ámbito judicial notables, entre ellas con relación a la reforma tributaria y al Plan Nacional de Desarrollo. Probablemente va a perder las elecciones de octubre, entonces ahí tiene una serie de restricciones. Otra serie de restricciones que tendría que superar, y una de las gráficas finales de Tomás lo mostró claramente, es el grado de sacrificio ideológico que tiene que afrontar para hacer las cosas que tiene que hacer, para
para descartar otras que había dicho que haría y que no quiere hacer, y eso le reduce el espectro de sus posibilidades de funcionamiento. Y en último término, tendría restricciones financieras para resolver problemas tales, no lo hemos mencionado en esta reunión de hoy, como el desajuste de tarifas de la energía eléctrica en la costa. Es un problema que sigue sin resolver y que no se han resuelto. Entonces, mi impresión es que el país va realmente a una crisis política hacia fin de año. Y solo en función de esa crisis política podrá el gobierno tener en un nuevo contexto político la capacidad de tomar acciones en ámbitos donde no quisiera actuar. O sea, mi perspectiva, mi entendimiento de lo que dijo Tomás es claro, y todos creo que estuvimos muy de acuerdo en los planteamientos que hizo, pero las restricciones sobre el gobierno son tales que yo me declaro francamente pesimista, y más bien lo que vislumbro es una crisis política significativa al fin del año o al comienzo del próximo. Gracias. Gracias. Tomás, adelante. Y pues en estos, aquí no hubo preguntas, yo estoy de acuerdo, nosotros no hacemos análisis político, pero pues creo que aquí hay una conversación política absolutamente ineludible, y en esa conversación política se toman las decisiones de, pues al final el día se llama política energética, ¿no? Y se van a tomar unas decisiones con una coyuntura de mucha presión, porque hay decisiones que no se sienten mucho, pero aquí está Natasha, ahí la veo conectada, Natasha. Natasha, si no me acuerdo mal, por ejemplo, Natasha me contó que, o dijo en alguna conversación, que haber recibido Electricaribe le costó al fisco 14 billones de pesos en un par de años. Y es que si no hay rápidamente una comprensión de que no se puede estrangular la caja de las empresas, pues van a terminar de vuelta con varias empresas, y eso les va a costar un montón de plata. Entonces yo creo, Jorge Humberto, y para empatarlo con lo de Gabriel, que hay circunstancias que lo terminan conductando a uno, porque es que como decía un profesor mío, las leyes de la economía, uno puede ignorar las leyes de la economía, pero las leyes de la economía no lo ignoran a uno. Y va a haber unas cosas que van a pasar, independientemente de que uno quiera o no. Entonces, yo creo que el gobierno sí posiblemente será sensible a esas cosas, porque le genera más problemas políticos o más problemas fiscales, pero yo no veo, no creo, por lo que hemos visto, que vaya a haber mucha flexibilización en los temas de fondo frente a la transición. Y bueno, Santiago, perdón, Armando, después le tenemos una conversación de crecimiento, y le muestro un poco cómo funciona esto en el modelo, pero usted lo dice correctamente. Aquí el crecimiento es un insumo que permite proyectar las demandas hacia adelante, y luego el modelo, esa es la demanda que trata de atender a mínimo costo. Muy bien. Tenemos a Natasha, y yo creo que vamos a terminar muy cerca porque son las 6:30. Tomás tiene un avión a la zona cafetera, pero los temas están interesantes y nos gustaría escuchar a Natasha. Adelante. Gracias, Armando. Sí, Tomás, tienes buena memoria, y yo creo, Armando, que puedo ahora en el chat compartir el Excel al que hace referencia Tomás. Fue un cálculo que efectivamente me tomé el trabajo yo de hacerlo, incluso ya de salida de la superintendencia, y era cuánto, y ahí está súper explicado. Ahora lo busco en mis archivos y se los mando acá por el chat para que lo conozcan. Es información pública que el gobierno conoce, porque pues fue de las primeras cosas que le presenté tanto a la ministra como a la viceministra en su momento, y al viceministro de Hacienda, al general, de lo que le costó Caribe al país en su intervención, con operación y sin operación posteriormente. Y creo que son cifras que son muy relevantes para reforzar pues uno de los mensajes que Tomás nos deja hoy, y es, pues simplemente no podemos dejar que las electrificadoras, por ser privadas, pues se quiebren, ¿no? Teniendo unos montos de subsidios y unos montos de opción tarifaria tan altos, sin ninguna solución aparente todavía a la vista. Y sí, por otro lado, pensando que requerimos seguir subsidiando, o en las zonas en las que son más complejas las situaciones económicas,
la población, aumentar la manera de subsidiar esa energía, pues porque los costos definitivamente tienen que responder a unas inversiones que históricamente no se habían hecho. Entonces quedo con ese compromiso, Armando, que ahora cuando es que estoy en mi celular, entonces ahí tengo el archivo y por eso no se los proyecto, porque mientras lo busco y ya estamos cerrando, pero ahora se los mando al chat. Es muy claro. Igual si hay alguna inquietud, pues con mucho gusto la podré responder por ahí. Pues, y Tomás, muchas gracias. No sé si como una última inquietud, tuviste la oportunidad de ir a presentarle esto a los nuevos expertos, porque pues lastimosamente cuando estábamos cuadrando tu vida coincidió con mi salida, entonces ya ahí yo no pude ingerir más en la organización de la agenda. Sería muy bueno que retomes con José Fernando si no lo has podido hacer. Y muchas gracias. Gracias, Tomás. Bueno, no, agradecerles a todos por los comentarios, las preguntas y los buenos comentarios que han hecho. Espero que se suscriban a nuestro newsletter, que visiten la página. Estamos tratando de poner estos temas en la discusión pública con todo el rigor que somos capaces de tener. Apreciamos mucho toda la interacción que podamos tener con ustedes. Muchas gracias por la invitación, Armando, y por volver a ver a tantas caras que no vi hace rato. No, muchísimas gracias a ti, Tomás. Yo creo que hiciste una gran exposición. Yo creo que la discusión ha sido muy útil. Yo lo voy a hacer. Voy a tratar de distribuir esta cinta por las redes sociales y todo lo deberíamos hacer para que se conozcan estos mensajes. Muchas gracias. Buen fin de semana y buen vuelo, sobre todo. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Gracias. Basta, Pereira. Igualmente, hasta Gracias. luego. No. Adiós.